Empieza el septiembre negro. La tasa de paro en España se sitúa en 12,6%. Somos el peor país de la Unión Europea. Hemos conseguido duplicar la media europea y nuestro país ya alberga el 26% de todos los desempleados de los 27 Estados miembros. Esto significa que 1 de cada 4 desempleados juveniles en Europa es español. Ahora el Gobierno se ha puesto las pilas y quiere mejorar la crisis inflacionista que sufrimos bajando el IVA del gas a un 5%. Pero la medida que propuso ayer no sabe a poco. Insuficiente al solo aplicarse hasta el mes de diciembre, teniendo en cuenta que los meses más fríos son los de enero y febrero. El retraso de esta medida le ha supuesto un beneficio extra a las arcas del Estado de 1.700 millones de euros. Esperemos que los utilice sabiamente para mejorar la calidad de vida de los españoles, que ante una vuelta al cole disparada por el aumento del coste del material escolar, una cesta de la compra prohibitiva por la subida continua de los precios y una generación de empleo, como vemos, muy escasa, los españoles lo tendrán muy complicado para sobrevivir. Buenos días, 2 de septiembre, ya viernes, muy cerquita de que empiece el fin de semana y saludamos a Mazale Aguilar. Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí a la vuelta de vacaciones. De verdad que, como siempre, además mis colegas en esta mesa tienen un aspecto increíble, como el tuyo, querida, ¿eh? Todo hay que decirlo. Muchas gracias. Usted también, Mazale. Gracias. Por aquí, por este lado, a Miguel Gutiérrez. Pues muy buenas, Ana. Efectivamente estamos ante una situación complicadísima con el desempleo, ¿no? Y sobre todo el desempleo juvenil, que 1 de cada 4 de los desempleados de la Unión Europea pues somos españoles, es decir, es una auténtica barbaridad. Y los datos del paro de hoy, pues efectivamente, bueno, el paro de agosto, ¿no? Pues hemos perdido 40.000 parados más ahí y además 189.000 personas ya no están afiliadas a la Seguridad Social. Y ahora es que irá a peor seguramente porque el Gobierno ya ha anunciado que quiere subir una vez más, si cabe, ese salario mínimo interprofesional, que según decía el Banco de España, lo único que hace es destruir empleo, porque claro, los costes no los asume el Gobierno de esa subida, sino los asumen los empresarios. Por lo tanto, por un lado, a lo mejor tienen que despedir y por otro lado no pueden contratar, por lo tanto encima no se genera empleo. Decía el Banco de España que daba unos datos que podían llegar hasta los 170.000 la pérdida de empleo, es decir, una auténtica barbaridad. Y vamos, nos esperan unos próximos meses muy complicados en el aspecto económico. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver, es decir, el problema es que tenemos 40.000 parados más, pero lo que no sabemos es si son 60 o son 70, porque al no tener los datos, como los ha publicado en estos momentos el SEPE, divididos por contratos, pues no podemos saber, es decir, cuántos de verdad, es decir, hay desde que se ha creado la figura del contrato indefinido tan bonito, que no sirve para nada. Con lo cual, el dato es malo, pero puede ser peor. Puede ser todavía, seguro que es peor, seguro que es peor. Y si no lo es en el mes de agosto, sí, lo vamos a seguir notando a partir del mes de septiembre. Claro, es que todos los indicadores dan la entrada en una crisis profunda. Inflación, mucho más que la Unión Europea. Paro, mucho más que la Unión Europea. PIB, es decir, yo publicaba el otro día un dato que es estremecedor. Es decir, el PIB a precios corrientes y la inflación ha crecido un 2,6% en el primer semestre de este año comparado con el primer semestre del año pasado, cuando la inflación ha sido un 10, un 9,8 en el primer semestre, pero si vemos, analizados los datos, resulta que el que soporta el crecimiento del PIB son los impuestos. Con lo cual, claro, si los impuestos suben un 19%, el resto de las actividades decaen, con lo cual el valor añadido, lo que sirve para sumar al PIB, pues es menor que hace 6 meses. Y lo que ha mantenido el crecimiento a precios corrientes, sin quitarle la inflación, es los impuestos. Con lo cual, esto es el mundo al revés. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. Buenos días, pues un poco en la línea de lo que estáis diciendo, ¿no? El estruendo del tsunami de la crisis gorda suena ya, se anuncia, lo vamos notando, se va viendo. En septiembre, octubre
nos lo van a confirmar sin duda. Muchas empresas en parte afectadas por el tema, en parte por cogeneración y el tope del gas están empezando a sufrir y podrían quebrar. Se habla de PAMESA, se habla de una serie de empresas que están casi en ERTEs de sus trabajadores, 117.000, etcétera. Entonces, estamos en una situación muy delicada, con muchas pérdidas de inscritos en la Seguridad Social y 750.000 familias, no lo olvidemos, en riesgo grave de pobreza en este momento por inflación, y es muchísimo, son 750.000 familias, el 4% prácticamente de los hogares españoles en dificultades grandes. Y luego, por otro lado, saliendo de este tema de la crisis, pues encantado en que la UET y las víctimas del terrorismo vayan representadas a la reunión de Naciones Unidas, en la que parece ser estos días que Marlaska no quería llevarles, y es la primera vez que veo que en Naciones Unidas un gobierno no quiere llevar a sus representantes. Vamos, eso yo creo que no había existido nunca, además que no tiene derecho a hacerlo. Y es tan interesante que no tiene derecho a hacerlo que Naciones Unidas ha obligado al gobierno de Marlaska a llevar a la UET. Qué buena noticia. Entonces es una gran noticia porque por primera vez se va a poder hablar allí, y va a ser bastante chocante, porque ir a Naciones Unidas y que tus propios asociaciones se metan con tu gobierno y no con temas internacionales que están ocurriendo, no, con tu gobierno y cómo lo está haciendo con los... Lo vamos a tratar además porque viene Javier Ortega Smith luego a las 12:30, entonces vamos a preguntarle sobre este suceso. Mazzali. A ver, sé que son todas malas noticias y del tema de agricultura, que lo he comentado antes, no nos vamos a escapar. A ver, varias cosas que yo tenía aquí. Asaja, la asociación más importante de agraria que hay en España, acaba de declarar persona non grata al ministro de Agricultura. Tal cual. Esta mañana a primera hora sí, tal cual. Me han pasado la nota de prensa. Bueno, y quiero decir que tienen toda la razón del mundo. Es decir, tal y como está la situación en estos momentos, la sequía brutal que estamos padeciendo, la mesa de sequía, la mesa que se reúne, no se reúne desde marzo, con la que está cayendo. Es decir, con una reducción de cereales, con una reducción del aceite de oliva. Por cierto, aceite de oliva virgen extra, estamos ya como en 4 euros por litro, del orden de, y subiendo. ¿Vale? Claro, que no se reúna esa mesa de sequía desde el mes de marzo, insisto, con la que está cayendo, bueno, que este señor además se permita el lujo de haber presentado un plan estratégico, creo que ya lo comenté aquí en alguna ocasión, sin haber dejado que en el periodo, digamos, de consulta pública, las asociaciones y las comunidades autónomas tuvieran algo que decir, que son los que realmente tal, claro, no me extraña que le declaren persona non grata. Y luego hay un tema que me gustaría, bueno, esa sequía, Europa está afectada en un 64% de territorio, con lo cual tampoco es moco de pavo. Otro tema añadido es las grandes corporaciones europeas que producen los fertilizantes, es decir, están reduciendo por la carestía del gas la producción de amoníaco, que es absolutamente fundamental para el tema de los abonos, cara al invierno. Imagínate todo eso cara a las cosechas de la primavera. Y luego ya, para poner la guinda, que es una cosa que, a ver, los señoritos del gobierno sudafricano, el día 11 de agosto me pasan mis maravillosos agricultores valencianos una información del propio gobierno sudafricano que dice que 2.000 y pico contenedores saliendo de Sudáfrica no tienen el tratamiento en frío que estaba obligado a tener, ya explicaré por qué estamos hablando de tratamiento en frío, para evitar precisamente que vengan con las plagas que han inundado tantas veces nuestra producción agrícola. Y dicen que no van a salir en tratamiento en frío de los puertos, digamos, de origen, pero que ya lo harán en los puertos europeos, léase Rotterdam, que es puerto holandés, un coladero, y a ver, y digo yo, y estos se pasan la normativa por el forro de las narices, tal cual. Entonces, no lo hacen con Estados Unidos, no lo hacen con Japón, pero tampoco lo van a poder hacer en Europa. Primero, porque no hay una infraestructura en el puerto de Rotterdam, ni ningún otro puerto europeo para poder hacer ese tratamiento en frío, que por cierto es el doble de caro que si lo hacen en origen. Con lo cual, ¿qué va a pasar con esas naranjas? Pues que van a entrar, está clarísimo. Alguien mirará para otro lado, entrarán, y no solamente la competencia desleal, sino lo que puede llevar a compasado, como es esas otras plagas. Yo pensaba que las normas sanitarias de comercio internacional van a misa, ¿no? O sea, que no hay manera de saltárselas. Si tú no vienes con el frío, no tienes una aprobación y no pasas en Rotterdam. Debería de ser así. De hecho, fíjate, los Estados Unidos de Norteamérica, cuando vienen los propios, inspectores que pagan los exportadores españoles, inspeccionan la carga en puerto español y cuando llega a puerto norteamericano, que hay un único puerto de entrada, vuelven a inspeccionar la carga. Si algo se ha estropeado por el camino, vuelven, o sea, eso no se desembarca, retorna y esos costes van a costa del exportador español. Pero estos señoritos de Sudáfrica, o sea, no ponen ninguna pega cuando sus naranjas van a Estados Unidos o a Japón, que son pero para Europa sí. Y entonces,
estaba comentando porque cuando a mí nuestros agricultores valencianos me lo pusieron en conocimiento, yo mandé una carta urgente a la Dirección General de Comercio de la Comisión para decir, porque ellos se jactaban de que habían llegado a un acuerdo con la Unión Europea. Y yo dije, ¿con quién de la Unión Europea? Al Parlamento no, no sé si el Consejo, no sé la Comisión, pero lo cierto y verdad es que los contenedores han salido, no sé en qué condiciones están en estos momentos, y claro, están en pie de guerra los agricultores, los productores de naranja valencianos, y con toda la razón del mundo. No quiero alargar la presentación porque a lo mejor no es el momento, pero podremos hablar de la persona non grata y el tema de la agricultura. Yo creo, me imagino, a lo largo de esta mañana, ¿no? En algún otro momento, o relanzamos ahora un poquito. Yo, si queréis, solamente decirles a los espectadores que tienen en las imágenes a Alberto Núñez Feijóo, que está justo junto con Isabel Díaz Ayuso, inaugurando el nuevo curso político en Alcalá de Henares, que luego, más adelante, vamos a estar muy atentos sobre lo que están diciendo, porque ahora simplemente están dando las gracias y contando, bueno, pues anécdotas del partido. Pero si quieres, sigue continuando, porque me parece muy interesante que los espectadores conozcan este problema que tenemos en la Unión Europea, del que nadie habla y que al final lo sufren los ganaderos y lo sufrimos al final todos en la cesta de la compra y en el supermercado. Y, increíble. Y tenía una pregunta respecto a lo que habéis dicho, a ver si relanzamos el tema. He oído que del plan de la PAC de 23-27, me parece que es, en ese plan se prevé, pues eso, que del total, más o menos, se habla del 60% son ayudas a los agricultores, pero luego hay una parte como 20 y tantos %... Ecoesquemas. Ecoesquemas. Ya. A ver, eso es de siempre, eso es una barbaridad en este momento en el que estamos en una situación muy diferente al pasado, donde nos podíamos seguramente permitir ecoesquemas y también incluso actividades ganaderas relacionadas con medio ambiente, un 14% más. Es decir, que de la ayuda que nos viene de la PAC, estamos perdiendo prácticamente un 40%, una cosa así, o sea, no lo sé. A ver, el 23, 33 sí, como 40, 35% que se va en ecoesquemas y en cosas que no van realmente a ayudar al agricultor. Has puesto el dedo... Le van a poner condicionantes. Has puesto el dedo en una de las llagas. Vamos a hacer, perdóname que te interrumpa. No, sigue, continúa. Pensábamos que tenía trato de unas decirte es declaraciones importantes. Tienes toda la razón, es decir, el escenario no tiene nada que ver con el escenario que se planteó en su momento. Sí, me dicen, perdóname, Mazali, es que está hablando justo un tema que nos importa mucho, es el aborto, sobre las discrepancias entre Ayuso y Feijóo. Vamos a escucharle. Vamos a ver. Aunque realmente no debemos de sorprendernos porque estos supuestos feministas alegaron un embarazo para cesar a una de las más altas responsables del Partido Socialista. Por tanto, queridos amigos, me sigue haciendo gracia porque que digan de manera insistente que Isabel o yo somos muy distintos, pues la verdad es que acredita que tenemos algo que nos hace muy parecidos, y es que los dos ponemos muy nerviosos al gobierno de Sánchez. Eso da mucha unidad. Tenemos un problema con la señal, pero bueno, estaban hablando sobre el tema polémico tanto del aborto, que ayer salía la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista en Onda Cero diciendo que le parecía bien que una mujer con 16 años abortara si esa era su decisión, porque le afectaba a su vida, y esto ha generado un revuelo porque el PP no se había posicionado abiertamente sobre el tema del aborto y claro, pues al final ha dejado un punto, ¿no?, bastante certero sobre lo que piensan. Pero Mazali, continúa porque es un tema muy interesante. Mi colega ha puesto el dedo en una de las llagas que tenemos en el Parlamento Europeo. Es verdad que el escenario no tiene nada que ver. A ver, hay un personaje del que yo ya he hablado aquí que se llama Timmermans, que es uno de los vicepresidentes de la Comisión. Este señor, que le da igual Juana que su hermana, dice que Europa será verde o no será. Aún con el escenario que tenemos, él sigue insistiendo en que las dos estrategias, que a mi juicio son una memez y que además hasta la propia Comisión, a través de uno de los organismos que tienes, el JRC, ha dicho que esa estrategia de la granja a la mesa es absolutamente inviable porque lo único que va a ser perjudicar a los agricultores en los costes operativos que se están disparando, lógicamente esa competencia desleal con terceros países, los precios que también se disparan y muchas menos rentas de lo que los agricultores van a obtener. Bueno, aún así, él sigue diciendo que eso hay que llevarlo a cabo.
Claro que sorprende y por eso es una de las razones por las que Asaja ha considerado que este señor es una persona non grata, porque él, que tiene que estar en el Consejo como ministro del ramo que hay representando a España, no ha sabido defender, y son casi, está hablando Asaja Córdoba y Asaja Andalucía, 500 millones de euros menos lo que va a suponer este plan estratégico para la agricultura solamente de Andalucía, que es una barbaridad. Entonces, bueno, sabéis que ese plan estratégico, que teóricamente las siglas es PEPAC, le llaman el PEPLA, o sea, el plan estratégico del señor Planas. Insisto, que ha saltado a la torera todo lo que tenía que hacer y él tiene bueno, no sé exactamente cuál es el objetivo que quiere conseguir, pero lo cierto y verdad es que en absoluto lo está haciendo en colaboración con quienes realmente saben que son las personas que están representando a los ganaderos y agricultores. De modo que, ¿cómo es posible que con la que está cayendo, y tienes razón, se destine un porcentaje de un 23% a ecoesquemas? A ver, voy a ver si soy capaz de decir. Cuando tú tienes una agricultura tradicional, que efectivamente, claro que puede ir en paralelo con una agricultura ecológica, naturalmente, y luego cada uno de nosotros puede comprar los productos ecológicos que tienen un precio exorbitante mientras sean competitivos. Exacto, exacto. Pero para tener esa ayuda de esos ecoesquemas, tú tienes que, digamos, convertir tu agricultura tradicional en una agricultura ecológica. ¿Y eso cómo se hace? Invirtiendo un montón de dinero, porque tú no puedes, digamos, utilizar una serie de fitosanitarios, fertilizantes, abonos, etcétera, etcétera, porque se supone que en una agricultura ecológica tiene que tener otro escenario y otro tipo de sustancias que te ayuden a tener ese producto ecológico, ¿vale? Insisto, yo tengo mi opinión al respecto, pero no la voy a verter aquí, porque cada uno es muy dueño aquí y efectivamente pueden ir perfectamente en paralelo, pero no, además de, pero no en lugar de. Claro. Entonces, claro, esa inversión que tienen que hacer los agricultores para ser ecológicos y para tener ese tipo de ayuda a los ecoesquemas, en estos momentos no procede. A ver, que no estamos hablando de un tema de calidad, estamos hablando de un tema de cantidad. Es decir, es que, insisto, si el campo no produce, la ciudad no come. Exacto. Y en estos momentos lo que tendríamos que aprovechar, y eso ya lo he dicho delante de quien quiera oírme, es un momento muy oportuno para poder volver a tener la soberanía alimentaria que nunca dejamos ni deberíamos de haber dejado de tener. Pero no solamente a nivel de Europa, sino en España. Vamos a ver, vuelvo a repetir. Que España durante el Imperio Romano solamente tierra de campos era el granero del Imperio Romano, que tampoco era cualquier cosa. ¿Cómo es posible que España en estos momentos no sea suficientemente abastecedora de sí misma en cereales? Pero si tenemos lo que tenemos que tener, o sea, tenemos el campo, tenemos la gente extraordinaria, tenemos todos los ingredientes. ¿Cuál es la razón por la que España, la cornisa mediterránea y el resto de Europa no puede ser soberana alimentariamente hablando? No lo entiendo. Estamos buscando soberanía energética y nos estamos olvidando de la soberanía alimentaria. Pero si es que lo tenemos todo. Lo has explicado muy claramente. Desde luego, lo que sí deduzco de todo lo que dices es que lo verde se ha convertido en inflacionario. Es el principal motor de la inflación y de las dificultades que vamos a tener. Entonces ya están empezando a dar marcha atrás en la energía. ¿La energía será verde o no será? No será. ¿La agricultura será verdad o no será? Es que no será. No será, no podrá. Ahora mismo, lo que está hablando Feijóo, que por eso no lo hemos vuelto a poner porque teníamos ese pequeño problema, es sobre la economía. Ha cambiado de tema diciendo que el presidente del Gobierno se ha equivocado en todo lo que ha hecho, que no nos vamos a recuperar ni hasta el año 2023 ni 2024. Y lo que ha indicado es que, bueno, que ha bajado el precio del gas, pero que subía todos los productos españoles. No sé si lo podemos escuchar. Y en vez de haber mantenido el gobierno más caro de la historia, tendríamos que reducir ministerios, secretarios de Estado, secretarios generales, subsecretarios, asesores y gastos superfluos. No se puede pedir a 47 millones de españoles, a todos los autónomos, a todos los pequeños y medianos empresarios, a todas las familias que hagan esfuerzos cuando el gobierno no está dispuesto a hacer ninguno. Un buen líder no es aquel que predica de lo que deben de hacer los demás, sino que predica con su propio ejemplo para que los demás entiendan realmente que estamos en una situación límite. Amigos, de lo que me gustaría también hablar es sobre el dato del paro del que hemos estado comentando, ese 12,6% que se arrojaba en el mes de agosto, porque para el ministro de Inclusión y Seguridad Social, Escrivá, no eran malos datos. De hecho, lo vemos, cómo se ha destruido ese empleo de 190.000 euros y se ha sumado más de 40.000 parados, pero vamos a escuchar las declaraciones del ministro Escrivá. Es un buen dato y es un buen dato que además tiene la particular relevancia de quitarnos alguna inquietud con los datos de empleo que vimos
en la segunda quincena de julio, donde hubo algunos sectores como la construcción, el comercio, donde hubo alguna debilidad. El comportamiento de estos sectores en el mes de agosto está siendo el de un buen agosto. Sí, Sí, mira, la construcción ha creado 5.096 parados más, la industria 4.974, los servicios 37.500 y el único que no ha creado paro ha sido la agricultura, que ha generado 6.600 puestos de trabajo. Estos datos publicados por el SEPE los tengo aquí delante en estos mismos momentos. Son buenos, supuestamente. Eso es un buen dato, que la construcción, que los servicios y que la industria se hayan pegado un bofetón en el paro en el mes de agosto. A mí, aparte de todo, es el tono que utiliza de llamarnos tontos a los demás. Estos ineptos, porque es una ineptocracia la que está dirigiendo este país, estos ineptos absolutos nos hablan de manera paternalista, diciendo es que no os habéis enterado, lo pasáis muy mal, hay 750.000 familias que no llegan a fin de mes, lo pasáis muy mal, pero esto va bien, agosto va bien, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver. El paro, sin contar vuelvo a repetir, los contratos de estos indefinidos, tal, no sé qué, sin contar eso, hemos generado más paro que en el 2018. Con lo cual, si metiésemos los contratos, nos iríamos a mucho más atrás. Estaríamos al nivel del paro creado en el agosto del 2013, que era cuando empezábamos a salir de la crisis. Ojo, este es un dato, de verdad, no solo preocupante, sino lo siguiente, porque en septiembre, en agosto hemos tenido turismo, y luego si queréis hablamos un segundito de las últimas cifras que acaban de publicar de turismo, porque es que es vergonzoso la nota de prensa que ha sacado la ministra Reyes Maroto. Hemos recuperado 9 de cada 10 turistas a julio. Primero, o es una indocumentada, no se han mirado los datos del Instituto Nacional de Estadística. A julio llevamos un 18,92% por debajo de gente, de turistas extranjeros. Es decir, no se ha quedado al 90, no, se ha quedado al 82%. Claro. Con lo cual, primera barbaridad dicha por una ministra. La segunda, en la misma nota de prensa. Y esto está funcionando muy bien porque además los Estados Unidos han empezado a tirar del turismo. El turismo americano en el mes de julio ha caído un 22% y acumulado llevamos un 26%. Es decir, y lo ponen en una nota de prensa y se quedan y nos tratan como absolutos ignorantes. Es lo mismo que esto, es decir, esto es intolerable, esto es inaceptable. Y que un ministro de Seguridad Social diga esto, es que es para llevarle mañana a los tribunales. Claro. Es que por eso lo de persona non grata al ministro de Agricultura. Que llevarle a los tribunales con este tipo de declaraciones. Y lo de persona non grata a este ministro pues sería otro tanto. Yo creo que alcanzaremos los 3 millones de parados fácilmente en un mes o dos. Sí. Pero se suponía que el año 22, ¿os acordáis? El 21 no ha sido bueno, pero el 22 retomamos el crecimiento de antes de la pandemia y el 23 era un poquito más suave. No, el 22 no lo está siendo y el 23 va a ser un desastre. 22 está perdido, es decir, el desastre que vamos a tener, vamos a volver a 3.300.000, 3.400.000, quizá 3,5 millones de parados. Y preparémonos para lo que viene en el primer semestre. Por supuesto. Vamos a ver, la economía tarda en recibir los resultados reales. Empiezas a oler que las cosas van mal, pero los números reales, los gordos, los de verdad se producen de 3 a 6 meses después. Esos son cuáles son los auténticamente duros. Lo que se nos viene encima desde el punto de vista económico para el primer trimestre del 2023 es que no lo sueñan ni lo huelen. El gran problema, y eso es lo único en que nos beneficia, es que en plenas elecciones, convocatorias de elecciones municipales y autonómicas, la economía va a estar justo en el punto más abajo. Vamos a hablar luego de esto largo y tendido, pero antes nos vamos a tener que ir a la primera publicidad del programa. No sin antes recordarles a aquellos espectadores que todavía no sean del Club de Amigos que se hagan. ¿Para qué? Para que nos puedan ayudar a que esto siga adelante. 91 616 24 64 es al teléfono que tienen que llamar, 91 616 24 64 y enseguida, en 3 minutitos, volvemos.
10:30 de la tarde, y si ayer contábamos la desagradable noticia de que el Gobierno había permitido el acercamiento de varios presos de ETA, incluidos los jefes de la banda terrorista, tanto de Henry Parot como de Chapote, a esas cárceles vascas, hoy hay que hablar de cómo sufren las víctimas. El traslado de 203 etarras a cárceles vascas y navarras, con el objetivo de concederles beneficios penitenciarios, no solo atenta contra la justicia, sino que ahonda en el dolor de las víctimas del terrorismo. Recordemos que ETA cometió más de 7.000 atentados y dejó 864 víctimas mortales. Además, aún quedan 379 crímenes de la banda terrorista que no han sido resueltos. La herida no ha cicatrizado, pues no se ha hecho justicia, sino todo lo contrario, ya que el plan del secesionismo vasco, con el beneplácito de Sánchez, es la impunidad de los asesinos por medio de un tercer grado. El acercamiento de Parot y Chapote ha sido calificado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo como la consumación de la traición de Sánchez, que pondrá a los asesinos en libertad antes de que cumplan sus penas. El Gobierno asegura que los traslados se han realizado conforme a la legalidad y que hay transparencia. Nosotros informamos de manera transparente a las asociaciones de víctimas, a los medios de comunicación y a los grupos parlamentarios que tienen a bien ser informados de estas cuestiones. Sin embargo, las asociaciones de víctimas aseguran que supieron del traslado de los 13 presos por medio de la prensa y luego recibieron la comunicación gubernamental. El malestar de las víctimas es palpable. Así lo demostraron en el supuesto homenaje en el Congreso. La Cámara Baja estaba medio vacía y las principales asociaciones no asistieron, al entender que se trataba de una farsa por la presencia de Bildu y por los acuerdos del Ejecutivo con la formación de Otegi. Otros hechos consentidos por el Gobierno que hieren a las víctimas son los actos de enaltecimiento del terrorismo, que han crecido exponencialmente con Sánchez como presidente desde junio de 2018. 198 en 2018, 110 en 2019, 193 en 2020, 292 en 2021 y 368 en lo que va de 2022. Los separatistas los consideran libertad de expresión. En ellos se trata a los terroristas como héroes, y esto supone una revictimización. El Partido Socialista y Podemos rechazaron varias veces en el Congreso penalizar este tipo de actos. En definitiva, para Sánchez valen más los 5 escaños de Bildu que las víctimas del terrorismo. Y tenemos que saludar a Javier Ortega Smith, porque ayer desde Vox, es el secretario general de Vox y además es el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, ayer Vox proponía una comparecencia para que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, explicara esto por qué está permitiendo que se acerquen a los etarras a las cárceles del País Vasco y de Navarra. Sí, muy buenos días. La verdad es que una vez más nos encontramos ante la miseria de un gobierno indecente, incapaz de respetar ni lo más elemental, que es el dolor de las víctimas y el daño que han hecho durante décadas a los españoles. Hemos solicitado desde la Comisión de Interior la comparecencia del ministro Marlaska y del director general de Instituciones Penitenciarias para que nos expliquen, si es que tiene alguna explicación, cómo pueden ser tan miserables de estar acercando al País Vasco a dos criminales tan terroríficos, ¿no?, como son Chapote y como son Enric Parot. Esto es la culminación del pacto del Gobierno con uno de sus socios preferentes, los proetarras de Bildu, y que desgraciadamente es de las pocas cosas que se puede decir que cumple a rajatabla el presidente Sánchez. Ese que ha mentido a todos los españoles reiteradamente, ese que mintió a sus electores, ese que dijo que jamás gobernaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre, que jamás gobernaría con los comunistas de las cartillas de racionamiento, que jamás lo haría con los golpistas que han pretendido romper España, pues esta sí la cumple, tenemos que decir que en lo que va de legislatura, cerca de 345 presos de la banda criminal ETA, banda de ultraizquierda criminal ETA, han sido acercados al País Vasco como parte de ese pacto, ya digo, entre Bildu, PNV y el Gobierno. Ellos suman, estos terroristas acercados, suman pues aproximadamente 298 asesinatos. Hay quien se romperá las vestiduras, y conviene decirlo porque hay que tener memoria en política, y dirá, bueno, es que esto lo hace el gobierno de Sánchez. El gobierno de Mariano Rajoy acercó 500 terroristas. Esto significa que unos por acción, otros por omisión, unos cuando gobiernan, otros cuando se quejan en la oposición. La realidad es que hay un consenso indigno, vamos a denominarlo así, entre todas las fuerzas políticas que parece que tienen que blanquear a la banda terrorista, aceptar su relato, que hay que pasar página
que hay que pasar página y que hay que hacer equidistancia porque aquello fue un conflicto, hubo dos bandos y que por tanto todos son responsables. Desde Vox decimos una cosa muy clara. En primer lugar, que las competencias que se han transferido al País Vasco, que son en definitiva las que le van a posibilitar a que esos acercamientos terminen convirtiéndose en terceros grados, terminen convirtiéndose en informes, entre comillas, sanitarios de los servicios penitenciarios y en definitiva saliendo a la calle, con Vox eso se iba a terminar, competencia única penitenciaria para todo el Estado y legislación que imposibilite de ninguna manera la salida a la cárcel de criminales que suman decenas de asesinatos cada uno de ellos. De toda esa batería de preguntas, ¿qué respuestas esperan obtener? Es decir, ¿qué exigencias además van a imponerles? Porque claro, al final no sé exactamente qué le contestará el ministro, pero... Bueno, yo se lo voy a adelantar, no hay ningún secreto. Cuando comparece cualquier ministro del Partido Socialista, cualquier alto cargo de instituciones penitenciarias, secretario de Estado de Seguridad, siempre dicen lo mismo, que ellos no hacen otra cosa que aplicar la ley. Pero claro, es que su aplicación de la ley es una aplicación tramposa, es una aplicación torticera. Porque mire usted, si eso es aplicar la ley, voy a aceptar dialécticamente la premisa, que todos sabemos los recovecos y las interpretaciones que se hace de la ley, pero si eso es aceptar la ley, mañana mismo debería estarse cambiando la ley. Porque si la ley tolera que criminales como estos puedan terminar en la calle, que la política de dispersión de etarras que fue aceptada en un momento determinado por todas las fuerzas políticas, menos evidentemente Herri Batasuna, que era una política muy eficaz para lograr debilitar a la banda terrorista y las terribles presiones que hacían contra funcionarios de prisiones y los grupos que formaban en las cárceles. Si la dispersión lograba de alguna manera desactivar a todo ese colectivo de presión etarra, pues era buena para la lucha antiterrorista. Y ahora, como en teoría ETA ha desaparecido, pero el gobierno sigue teniéndolo como interlocutor válido. Entonces, ¿dónde está esa organización como hubiéramos exigido todos los españoles, absolutamente desarmada, absolutamente detenida, desactivada y, por supuesto, sin estar en las instituciones? En ningún lado. Esto es lo que hemos dicho tantas veces. La banda terrorista ETA llegó a la conclusión de que le era más rentable para sus objetivos, que son objetivos políticos de separación del País Vasco, de anexión de Navarra y de sometimiento del Estado a sus postulados marxistas, le era mucho más rentable dejar las armas y avanzar por otra vía, que era la vía de la negociación con los distintos gobiernos de España y de la claudicación. Hay algunos que no nos vamos a olvidar de ninguno de nuestros muertos, que no nos vamos a olvidar de ninguno de los policías, guardias civiles, militares que han luchado por derrotar políticamente, aunque primero policial y judicialmente, y que desgraciadamente están siendo traicionados por los diferentes gobiernos. Si tienen la oportunidad desde Vox, ¿qué harían? O sea, en su caso, tienen la oportunidad de poder cambiar esta situación, o sea, pues, ¿cómo actuarían? He adelantado alguna cuestión. Lo primero, sí, la competencia única en materia penitenciaria. La segunda, el reforzar la legislación penal para que sea cadena perpetua, o llámenlo si quieren cadena permanente revisable, o llámenlo como quieras, pero en definitiva que quien ha cometido esos terribles crímenes, quien ha pertenecido a una banda terrorista, no vuelva a ver la luz del día y cumpla íntegra su condena. Y en tercer lugar, por supuesto, la ilegalización de todos los grupos políticos como Bildu, ETA, que no son otra cosa que la correa de transmisión de los mismos objetivos, de los mismos intereses políticos y desgraciadamente se sientan allí donde tenemos que verle todos los días, en el Congreso de los Diputados, decidiendo votaciones fundamentales, condicionando a los gobiernos de España y siendo, junto con el PNV, cómplices de todos los asesinatos que cometió la banda terrorista ETA y, por tanto, cómplices de las consecuencias políticas de esos asesinatos. Comentaba antes Juan Antonio de Castro el tema de la ONU, es decir, se va a celebrar en septiembre un Congreso Global del Terrorismo en el que pues el ministro de Interior, Marlaska, y el Gobierno solo habían invitado a la Fundación de Asociaciones de las Víctimas del Terrorismo y ahora ha sido la propia ONU, ante las denuncias de las otras asociaciones, quien han enviado esa invitación a las pobres asociaciones que no estaban invitadas. Entonces, ¿esto cómo les llega? O sea, es decir, es que esto es algo que... Bueno, fíjese,
Hay quienes nos han reprochado a Vox en múltiples ocasiones el no asistir a determinados actos institucionales en los que supuestamente se homenajeaba a las víctimas y en el que supuestamente se intentaba reprochar o reprobar públicamente todo lo que ha significado y lo que significa las ideas del terrorismo. Pero nosotros lo hemos dicho muy claro, los actos por sí solos no tienen validez, importa mucho quién convoca y quién se sienta allí. Dicho de otra manera, sentarnos en un acto institucional en homenaje a las víctimas del terrorismo, teniendo en el asiento de al lado a un ministro de Interior o a un gobierno que pacta con los que tienen las manos manchadas de sangre, pues nos parece de una hipocresía y de un insulto a las víctimas. Creemos que los actos institucionales no pueden convertirse en un teatro y mucho menos en una operación de blanqueamiento de los terroristas. Y por tanto, donde hay que estar es en la calle, donde hay que estar es con las víctimas y donde hay que estar sobre todo es votando la ilegalización de estos grupos. Una vez más nos quedamos solos pidiendo la ilegalización de los grupos terroristas y de los grupos separatistas, que tienen, por cierto, conexiones muy importantes y una coincidencia política en cuanto a los objetivos de destrucción de España muy descarada y muy notable. Así que eso es lo que hay que hacer y ante las invitaciones o no, las asociaciones de víctimas son muy libres de ir o no ir a esos actos. Nosotros lo que decimos como partido político es que hay que tener siempre muy claro quién organiza, quién invita y qué objetivos hay detrás. Y si los objetivos es ese discurso de la equidistancia y de considerar que todo fue un conflicto en el que había dos partes y que todos son culpables y que todos son a la vez víctimas, decimos no. Aquí había víctimas y había victimarios. Y aquí había asesinos y había asesinados. Y aquí había quienes cumplían la ley y la Constitución y había quienes pisoteaban el Estado de Derecho y pisoteaban la ley. Esa es la gran diferencia. Entonces no puede haber equidistancia, tiene que haber un Estado que vence y unos terroristas y sus ideas políticas, subrayo esto último, con más fuerza, y sus ideas políticas tienen que ser derrotadas. La unidad de España tiene que prevalecer, el Estado de Derecho tiene que prevalecer y las víctimas y el relato de dignidad y de justicia a las víctimas tiene que prevalecer. Y entre otras cosas, 300 asesinatos que siguen sin resolverse y se siguen sin investigarse y algunos empeñados en que prescriban. Eso es lo que debería preocuparnos a todos los españoles. Antonio de Castro, creo que antes quería preguntarle algo. Sí, no, primero coincidir absolutamente con lo que acaba de decir y la verdad es que es una situación bochornosa, ¿no? Tener un gobierno que actúa de esta manera y sobre todo haber tenido, como ha dicho, las fuerzas políticas en años anteriores blanqueando siempre a los asesinos. No se sabe por qué tic tenemos aquí en España para tener siempre que suavizar todo. La ley es la ley. ¿Se aplica o no se aplica? Yo creo que es muy diferente, desde luego, el decir, el hacer algo de manera legal y otra cosa es aplicar la legalidad. Yo puedo hacer algo de manera legal, pero podría no hacerlo. Y en cambio tengo que aplicar la ilegalidad, que es que estos asesinos cumplan hasta el último día de sus penas, y eso no lo hago. Entonces esta confusión que meten entre esto es legal, lo estamos haciendo ilegal, me parece increíble. Y mi pregunta era sobre todo por el tema de la ONU. Parece ser que en esa primera intención del gobierno era no llevar a la VT y, por supuesto, a asociaciones que pudieran criticarle. Por supuesto, eso es un absurdo en Naciones Unidas, porque como todo el mundo sabe, van gobiernos y van asociaciones. Entonces tienes todo el derecho de dirigirte a Naciones Unidas y aparecer allí. Parece ser que es lo que han hecho, que van a ir y que van a poder, por primera vez yo creo, vamos a ver unos, digamos, actores no gubernamentales criticando a su país en cómo ha llevado de manera vergonzosa todo el tema de estas víctimas. No sé cómo lo ves, si esa es hay posibilidades ante Naciones Unidas todavía. Me parece muy bien, pero voy a poner entre comillas Naciones Unidas. Naciones Unidas no es ningún paradigma y nosotros no compramos el discurso de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas depende. Naciones Unidas depende, ¿no? Naciones Unidas acaba de dictar unos informes contrarios a la acción que se ha seguido desde el Gobierno de España contra el golpe de Estado en Cataluña. Eso es aberrante. Por cierto, pagados por los propios independentistas. Pagados 200 y pico mil euros pagados por la Generalidad, o sea, por el bolsillo de todos los catalanes, o sea, por el bolsillo de todos los españoles. En definitiva, lo que estamos hablando es que la ONU no es dogma de fe y no es mucho menos siempre respetable lo que dice. Pero en esta ocasión
en esta ocasión. Me alegro que puedan ir a asociaciones de víctimas, que le saquen los colores a este gobierno y que le saquen los colores a todos los gobiernos de España que hayan facilitado de una u otra manera negociaciones con organizaciones terroristas, que hayan facilitado de una u otra manera la entrada de organizaciones terroristas dentro de las instituciones y que de una u otra manera no permitan su ilegalización. Porque esa teoría de que eso va contra la democracia es una falacia a la que hay que combatir desde el primer minuto. No hay nada más antidemocrático que el hecho de que dentro de unas instituciones haya grupos que pervierten la propia democracia y que lo que quieren es entrar como una quinta columna dentro de las instituciones para volarlas por los aires. Mire, yo no tengo por qué aceptar. Y el que diga eso está diciendo sin querer que, por ejemplo, aceptaría un partido neonazi que quisiera acabar con los judíos o con los negros. Porque claro, eso es democrático, tenemos que dejarles hablar. O estaría aceptando un partido homófobo que quisiera terminar con todos los homosexuales. Esto es una aberración, no por el hecho de tener un partido político y decir que se defienden unas ideas, todas las ideas tienen el mismo derecho a defenderse. Claro que no, no tienen el mismo derecho a defenderse la libertad, el Estado de Derecho y la justicia como la ruptura de la nación, el pisoteo de la Constitución y mucho menos ya el apoyo a las bandas terroristas. Así que a la ONU, si en este caso permite sacarle los colores, levantar las vergüenzas de un gobierno absolutamente indigno, nos alegramos un montón por las víctimas que quieran ir allí y que quieran defender su dignidad, su justicia, su memoria y el respeto a los muertos, que al final son sus muertos, pero son españoles que murieron por defender la libertad o por representar lo que era España y la libertad. Esperemos que no sea una trampa lo de la ONU, esperemos, porque nunca se sabe hasta el final. Antes de que se marche, quería preguntarle por el programa político, por el nuevo curso que comienza, ¿cuáles son los retos a los que se va a enfrentar el Ayuntamiento este año? El Ayuntamiento, bueno, sí. Voy a, si me permite, ampliarlo a Vox. Vox inicia este curso político con una decisión muy clara: mantener la distancia infinita con el gobierno de Pedro Sánchez, no aceptar ningún tipo de válvulas de oxígeno, como parece que están dispuestos otros. Lo vimos el otro día en el Congreso, apoyando el Real Decreto referente a los autónomos. Para nosotros, este gobierno es un gobierno que cada día que está en la Moncloa es un día que genera mayor paro, mayor lastre a nuestra economía, mayor pérdida de libertades, mayor riesgo para nuestra democracia. Es un gobierno peligroso, es un gobierno que está absolutamente, ya no digo condicionado, digo en absoluta coalición con quienes quieren destruir España, con los separatistas de Esquerra Republicana, con los del PNV, con los de Bildu, con los comunistas, y por tanto cada minuto que está en la Moncloa Pedro Sánchez es un minuto que se está provocando mayor riesgo. Por tanto, nuestro primer objetivo es que se convoquen elecciones, presionar para que haya cuanto antes elecciones en España y podamos echarle a este tipo. Yo decía el otro día en una entrevista, con una patada donde se merece, una patada democrática, y ponerlo fuera. Y para eso tendremos que ponernos de acuerdo entre aquellos partidos políticos que no aceptamos este tipo de gobiernos y hacerlo claramente, con todas nuestras diferencias, pero dejando bien claro que si por nosotros solos, estoy hablando claro del Partido Popular y de Vox, si por nosotros solos no somos capaces de tener la mayoría absoluta necesaria, tendremos que ponernos de acuerdo. Repito, aun teniendo diferencias muy importantes en otras cuestiones, pero los españoles no van a tolerar ataques de vanidad, ni de personalismos de nadie, ni de creerse que los demás tenemos que ponernos de rodillas para que ellos entren en la Moncloa con alfombra roja. Tendrán que aceptar que en el juego democrático, cuando no tienes mayoría absoluta, tienes que pactar y aceptar cediendo que otros te apoyen. De cara al Ayuntamiento, pues seguir denunciando las mentiras de Martínez Almeida, ese tramposo que entró prometiendo, entre otras muchas cosas, que acabaría con el Madrid Central de Carmena, que acabaría con las subvenciones a los chiringuitos de la izquierda, que bajaría realmente los impuestos, que acabaría con el gasto político innecesario, y que al final ha comprado todas las mentiras de la ideología de género, todas las mentiras de la izquierda. Así que nuestra posición va a ser siempre clara. Cuando alguien crea que Vox tiene obsesiones personales contra algún partido o contra alguna persona, yo le pido que simplemente lo entienda en el lenguaje de la coherencia política. Para nosotros, cuando alguien es coherente y hemos prometido el apoyo, como hicimos, por ejemplo, en la sesión de investidura por la que Martínez Almeida es alcalde, fuimos coherentes y dijimos, antes de que la izquierda repita en el Ayuntamiento de Madrid,
tendrá nuestros votos. Ahora bien, no puede ser a costa de volver a engañar a los madrileños, de volver a decirles no va a gobernar la izquierda, no van a estar las siglas de la izquierda, pero las políticas de la izquierda se van a quedar. Eso es trampa. Nosotros repetimos hasta la saciedad para el Gobierno de Madrid, para la Comunidad de Madrid, para el Gobierno de España. Lo que hay que acabar es con las políticas de la izquierda, no solo con las siglas que representa la izquierda. Muchísimas gracias, Javier Pues Ortega. muchísimas gracias y por a esas vosotros. palabras tan contundentes porque se agradecen. Bueno, gracias a vosotros por defender la libertad y por llevar la voz a tantos españoles que otros, a través de lo que podríamos llamar los mercenarios de la desinformación, lo que hacen es ocultar o vender el mensaje de quienes les paga. Gracias por defender algo tan básico en la democracia como es la libertad de expresión y la libertad y la autenticidad en la información. Gracias. A usted. Gracias. Y ahora, si les parece, vamos a volver al tema económico del que estaba hablando José Ramón Riera, porque cuando el presidente del Gobierno indicaba que iba a bajar el IVA del gas al 5%, lo que no nos estaba contando es que, según las propuestas que habían hecho tanto desde Vox como desde el PP, de esos 6 meses de retraso que lleva, todo lo que ha recaudado, que son 1.700 millones de euros, y además que este ajuste le va a suponer pues, a los españoles no tanto ahorro. Nos lo va a contar Jorge Prieto. Muy buenos días. Sí, Ana, el Gobierno presume de su reciente medida de bajar el IVA, pero recordemos lo que decía la ministra de Transición Ecológica sobre esta reducción hace un par de meses. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas para algo que probablemente será insuficiente en el medio y largo plazo. Acompañamos vía presupuestaria, acompañamos vía reducción fiscal a los ciudadanos, a las pymes, a las grandes empresas. Sería insuficiente a medio y largo plazo, decía. Pues bien, lo acaban de implementar, una medida que el Partido Popular pedía desde hace mucho tiempo. Tanto que desde que Alberto Núñez Feijóo le propuso bajar el IVA en marzo, Sánchez ha recaudado la cuantía de 1.700 millones de euros, por lo que el líder popular ha querido mostrar su descontento. Pues bien, ante esto lo primero que tenemos que decir es, qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado 5 meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Y lo que tenemos que decir es, aunque sea a rastras y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. Todos los líderes europeos implementaron esta medida a la par que cuando el Partido Popular lo pidió. Aún así, el Ejecutivo hizo oídos sordos y ha sido el último en Europa, algo que tiene sus consecuencias, y es que no va a beneficiar en gran medida a los ciudadanos. La nueva rebaja estará en vigor por 3 meses y reducirá en 20 euros la factura mensual. A la vista está que Sánchez prorrogará esta medida frente a un invierno que no pinta del todo bien. Muchísimas gracias, Jorge. Y no solo eso, sino que antes de daros la palabra, simplemente puntualizar que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo indicó que con ese excedente de ese dinero que habría obtenido podrían dar pues, ayudas, por ejemplo, para que los escolares pudieran obtener libros. Indicaba que proponían un incremento de un 50% del fondo para la adquisición de los libros de texto para pues, dar esas ayudas a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas sobre un fondo extraordinario para esos libros, y recordaba que él en Galicia pues, sí que los lleva dando gratuitos, el 80% de ellos a los alumnos de los libros de texto los da de forma gratuita. Vamos a ver, aquí la medida que se tiene que tomar ya de forma inmediata es el IRPF, ajustarlo a la inflación, deflactar el IRPF. Es la única medida que tiene, la medida inmediata que tiene sentido. Primero, deflactamos el IRPF, cuanto más abajo estás, más te va a afectar, porque puede llegar incluso a que no tengas ni retención dentro del IRPF, y lo que va a permitir es que las clases más humildes recuperen parte de sus ingresos. Pero eso no le interesa a este gobierno. Ya lo sé que no le interesa, pero de verdad, es que ahora vamos a crear fondos. No, ataque usted el problema directamente. Son bocadillos lo que vende, ataque usted directamente el problema. Corte de sano. Claro. Es decir, oiga, pero si usted sabe ya que la inflación que vamos a alcanzar a final de año media
va a superar el 8%. Usted le ha estado cobrando a todos los españoles de media un 8% más en su retención de IRPF. Oiga, esto no puede ser. Tú sabes mejor que nadie que si tú deflactas el IRPF, ellos dejan de recaudar una cantidad extra que les viene maravillosamente para el asqueroso gasto que están haciendo, que es inútil, y se lo siguen dando a la señora Montero y los niños se quedan sin libros. Eso lo sabemos. Entonces, yo lo haría, pero antes habría que explicarle a la señora que tiene que reducir sus gastos inmediatamente, porque si deflacta el IRPF ya no tiene con qué gastar. O sea, que todo va junto y tendrá que tomar una decisión conjunta. Vamos a ver, si queremos parar la inflación, el Banco Central Europeo tiene que actuar. Y tiene que actuar este rápido mes. y duro. Si no un 0,75, tiene que subir un 1%. Si es que Europa está desmadrado. Si es que nos llevan una diferencia a los americanos, que ya están. La inflación subyacente en Estados Unidos ya está por debajo del 5%. Ya está por debajo del 5%. Se puede frenar la economía. Y se puede frenar y se frena. Aquí, además, hay que darle duro a la parte de retraer masa monetaria, pero a su vez, eso que nos va a afectar a todos porque produce todavía más reducción económica, lo que hay que hacer es recortar el gasto público, pero una bestialidad, como 50.000 millones de saque, y bajar los impuestos como 50.000 millones de saque para no seguir endeudándonos. Y automáticamente la economía vuelve a tirar, en lugar de pegarse el bofetón que nos vamos a pegar, que es que va a ser... Mazzali, antes de irnos a publicidad, brevemente. Muy rápido. No puedo poner ni un pero a lo que ha comentado Javier, pero él habla de inmediatamente las elecciones generales y yo solamente un recordatorio. El segundo semestre del año 2023, España tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea. ¿Alguien piensa que este señorito, el presidente por accidente, como yo le llamo, va a desperdiciar la posibilidad de estar paseando el palmito de me caches qué guapo soy en ese segundo semestre y buscándose la vida en un puesto, digamos, de responsabilidad? No, lo va a utilizar, con lo cual va a alargar todo lo que la ley electoral le permite, que será posiblemente comienzos del 24, porque él va a utilizar ese semestre del 2023 para su propio beneficio, como está haciendo absolutamente. Y la explicación de prorrogar al 24 va a ser que cómo va a dejar a la Unión Europea sin la presidencia a mitad de tiempo. Claro, pues ya está, dirá que tiene que llevar las elecciones. No vamos en noviembre a elecciones, entonces. Y ahora mi opinión personal es que va a apurar todo lo que la ley electoral le va a permitir hasta el año 24. Y ahora sí que sí, antes de que continuéis, nos tenemos que ir a publicidad. No sin antes recordarles a los espectadores que todavía hay relojes del Toro Televisión. Solo quedan de hombre y en color tanto negro como azul. Pero les recomiendo que lo hagan ya porque las unidades, las existencias que quedan son escasísimas y para que no se queden sin el suyo. Para ello, llamen al 91 616 24 64, 91 616 24 64 y lo tendrán en su casa en unos días, si quieren. A la vuelta, nos vemos. Estamos de vuelta a la 1 de la tarde, casi, y antes de nada tengo que hablarles de la ley CELA, que vuelve a estar en el punto de mira porque 7 comunidades autónomas no tienen todavía aprobados sus currículums. Lo vemos. Los cambios introducidos por la ley CELA en el sistema educativo están estancados. Hasta 7 comunidades autónomas no han aprobado aún los currículos educativos de infantil, primaria, ESO y bachillerato de este curso, que empieza en tan solo 5 días. Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia no han aplicado aún los cambios. Es decir, hay 4,5 millones de alumnos que no tienen claro a qué contenidos tendrán que hacer frente, igual con los profesores. Son alrededor del 60% del alumnado. Galicia ha pedido una moratoria ante la imposibilidad de cumplir con los plazos. El resto de comunidades autónomas aprobaron sus reales decretos a última hora en agosto. Las regiones gobernadas por el Partido Popular han culpado del retraso al Gobierno, que aprobó los reales decretos de enseñanza en febrero, marzo y abril de este año, aunque la ley entró en vigor en 2020. El Gobierno ha tardado 15 meses en publicar los currículos educativos. Como parche, hasta la aprobación oficial, las comunidades autónomas han enviado a los centros un esqueleto de los currículos y han organizado sesiones informativas para no comenzar el curso sin base alguna. Sin embargo, a los editores de libros no les han solucionado el problema, ya que la falta de contenido persiste y la incertidumbre arrecia, pues se desconoce alrededor del 40% de los contenidos. Y no solo eso, sino que conocíamos cómo el Gobierno de Cataluña ayer decía y daba la orden de que no se aplicará bajo ningún concepto ese 25% del castellano en ninguna de sus escuelas durante este nuevo curso, y así lo indicaba González Cambray. Y por lo tanto, empezará el curso la semana que viene sin aplicación de porcentajes
de aprendizaje del castellano y sí, evidentemente, como siempre, lo que garantizamos es el aprendizaje de las lenguas, tanto en castellano como en catalán, que el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, el aprendizaje de las lenguas va de pedagogía. Primero nos encontramos... Sí. A ver, a mí lo que todo esto me sorprende es cómo... Bueno, no me sorprende con el gobierno de... Iba a decir una ordinariedad, pero no lo digo, ¿por qué no? Pero ¿cómo es posible? Primero, me molesta profundamente que digamos castellano en lugar de español. O sea, cuando los extranjeros aprenden el idioma de nuestra nación, dicen el español, no dicen el castellano. Y a ver, y evidentemente no seré yo quien diga cuantas más idiomas, lenguas, etcétera, etcétera, sepa la gente, mucho mejor. Pero, ¿qué es lo que están provocando cuando a estos niños catalanes se les está, digamos, hurtando la posibilidad de que hablen un español correcto? Pues esta gente no podrá trabajar en el resto de España, tendrá que quedarse en su terruño porque no podrá. Si solo hablan catalán o inglés o chino, vaya usted a saber, pero no hablan español, ¿qué van a hacer? O sea, cuando van a ¿qué? Albacete, a Cuenca, a Madrid, si no hablan español, ¿qué van a hacer? Pero a mí lo sorprendente es que este gobierno realmente le parezca absolutamente normal que haya una sentencia del Tribunal Supremo y que se la pasen por el forro de los zapatos. Y míralo, o sea... Entonces es que hay una palabra en castellano, es decir, que se utiliza, es decir, es una palabra muy despectiva, pero que sirve muchas veces para definir un tema. Cuando alguien dice, es que este tipo es un paleto, es decir, estás ya sabiendo a qué te estás refiriendo. Bueno, lo que están haciendo en estos momentos en Cataluña es hacer paletos, ¿sí? Y crear paletos uno detrás de otro, pagesos, que también se dice de otra forma en catalán. Es decir, que los niños que viven en Cataluña no dominen el español, que es el segundo idioma más importante del mundo, si quitamos al chino, que va por otra parte, ¿no? Pero si cogemos el inglés y el español, son los dos idiomas que son internacionales para viajar por el mundo. Con el inglés prácticamente puedes ir a cualquier parte y con el español puedes ir al 60% del mundo y te entienden. Y te entienden. Es decir, convertir en paletos, convertir en payeses, es decir, de verdad, es decir, a la clase, es decir, media catalana, creo que es lo peor que se puede hacer. No, ¿sabes lo que es lo peor? ¿Sabes lo que es lo peor? Que no estaréis de acuerdo conmigo. Que pongan inspectores y vigilando a los niños en los recreos de si hablan o no español con sus amiguitos. Eso lo van a hacer. Eso es, ¿pero eso qué es? A mí lo de eso es nazismo. Eso me lo has quitado de la boca, eso es es que me racismo, parece, sí, absolutamente. Eso es nazismo. Sí, es nazismo. Ya solo les falta poner la estrella, ¿sabes? Claro. Sí, Bueno, la que le pongan rojigualda, la le Agenda pone la 2030. rojigualda y se lo ponen a los niños pegados en la espalda o en el babi. Sí. Es tremendo. Lo de paleto, sí, pero ellos mismos lo han querido, ¿eh? O sea, aquí está el pueblo catalán, que es libre de expresarse y que prefiere ser paleto. Vamos a entender todos que prefieren ser paletos. Desgraciadamente hay una parte del pueblo catalán que habla español, que quiere mantenerlo y que no le hacen el menor caso. Pero el problema es que el gobierno catalán está en rebelión. No le llamemos otra cosa o que quiere hacer paletos, no. Está en rebelión con el Estado. El jefe del Estado tiene que saber que tiene una autonomía en rebelión que no quiere aplicar un artículo de la Constitución, que es defender el español en Cataluña y en todas partes de España. Es decir, tenemos una autonomía en rebelión, un Estado que sabe perfectamente lo que está pasando, un gobierno que apoya esa rebelión. ¿Y cómo nos podemos sentir el resto de los españoles sin nuestra soberanía? Absolutamente. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que están creando paletos? Están creando además, paletos. Claro que crean paletos, claro. Mira, hoy, pero además una cosa, es que no se salía la esperen... noticia de cómo Aragonés, por ejemplo, no iba a presentarse en la conmemoración del Día de la Diada, que es el próximo 11 de septiembre, porque, bueno, según su partido, pues al final lo que ocurrió en 1714 no fue la caída de manos de los Borbones, sino que fue otra historia que, bueno, la que es misma. Pero eso hay que pararlo. A mí lo que me da miedo es que el futuro... Va muy rápido Feijóo, ¿no? Está muy contento con la subida del PP. Que el futuro partido que gobierne, o partidos que gobiernen, pero sobre todo el futuro partido que se las da el PP de que lo va a hacer, por favor, ¿qué va a hacer? Que nos lo diga, porque no se puede permitir la rebelión. Tendrás que hacer el 155, tendrás que actuar. Y si no nos cuenta exactamente todo lo que va a hacer para evitar estos casos, que se atengan las consecuencias con el electorado. Porque lo que no se puede es llegar llevado de un tsunami y decir yo no necesito a Vox y no necesito a nada. No, mucho cuidado. Tu electorado te va a juzgar. Y si tú no te enfrentas a lo que estamos viendo ahora, de la rebelión en Cataluña contra el español, que no veo que se levante el PP a tope,
Es el partido que en este momento en la oposición parece que va a tomar el poder. Pues yo no tengo tan claro que luego el electorado te juzgue, porque fíjate, el Partido Popular tenía mayoría absoluta, fue perdiendo. 183 diputados a 137. Pero ahora es que serán la fuerza más votada otra vez, a pesar de que no han cambiado un ápice. Pero escúchame, ¿qué pasa con el bilingüismo en Galicia? Es que, a ver, es que una cosa es predicar y otra a la gente se parece darle igual. Pero es que él está provocando eso. Él ha sido una de las... Hombre, por favor, lleva un montón de tiempo como, digamos, como primera figura en tal. ¿Y qué ha pasado? Pero si él ha apoyado ese bilingüismo gallego en su... Porque hay un PP en cada sitio, y el PP de Galicia, pues esto perfecto, y luego en Cataluña lo criticamos, porque claro, no gobernamos. Pero las elecciones te pasa factura. De 183 diputados que sacó el PP en la caída de Zapatero a 137 las siguientes elecciones. Y como consecuencia de 137 te dan luego la moción de censura. Si hubiese tenido en lugar de 137, 168, porque hubiese cumplido con un programa, no le hubiese pasado lo que le pasó. Perdóname, es que es así. Ese es el, o sea, que al final el electorado, claro que te pasa factura. Como le pasó a Zapatero y como le va a pasar a Pedro Sánchez, por muy guapo que sea, muy alto que vaya y muy superpuma que se mueva. No. El electorado pasa factura y con esta rebelión lo que también tiene que hacer el futuro gobierno, porque este no va a hacer nada, el futuro gobierno tiene que parar inmediatamente la actitud del Instituto Cervantes. ¿Y por qué digo Instituto Cervantes? Porque yo he sido testigo en consulados por ahí, en los que invitan al Instituto Cervantes y que defienden al Instituto Cervantes para defender conferencias en catalán, presentaciones de Cataluña. ¿Sí? Pero por supuesto. Pero perdóname, vamos a ver, en Miami me invitó para a una reunión, catalana. Como sabe que yo hablo catalán y mi apellido parece que es catalán, me invitó el conseller que había en Miami de la embajada, el consulado catalán. Claro. Pero toda la representación... Pero además Inri estaba en el mismo edificio, en el mismo edificio, una planta por debajo del consulado español. Pero que el gobierno está jugando el juego, no parando al instituto que debe promover el español y punto. Porque igual que la Alliance Française, igual que los diversos institutos que tiene Europa por ahí por el mundo para defender sus propias lenguas, este debe defender la lengua nacional. Y esa es la lengua que tiene que defender. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque es muy importante que, claro, al final este programa se nos queda un poco corto porque solo son 2 horas y no podemos estar todo el rato actualizando la información y dando las noticias. Pero esto no ocurre con el Telegram de Julio Ariza, que está continuamente comentando aquellos asuntos de relevancia, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Nos ayuda muchísimo a comprender no solo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en la actualidad, sino lo que puede ocurrir aquí en España, porque al final no solo es más que un reflejo de la sociedad. Estamos viendo, por ejemplo, cómo ha contado, que lo mencionaremos más adelante, lo que ha sucedido en Argentina con Cristina Kirchner, que casi, le han pegado un susto de muerte, nunca mejor dicho. Pero para que lo vean bien, tienen las imágenes en el Telegram de Julio Ariza. También vemos cómo habla de economía. Hay un vídeo muy bueno que ha colgado de YouTube de Widner, que le llamamos muchísimas veces porque la verdad es que es un experto en economía que nos encanta escuchar porque se explica todo muy bien, muy detallado para aquellos incluso que no tienen ni idea de economía. Y además es que no solo eso, sino que todas las tardes es muy divertido porque si están atentos, hace unas conexiones en directo que son alucinantes. Los ha denominado las tertulias pirata y la verdad es que es muy gracioso porque puede hablar todo el mundo que está en el Telegram suscrito, puede tener la palabra, pueden hablar de los temas que más les importan, pueden incluso discutir con quien quieran, pero sobre todo además lo hacen de una forma muy sana, escuchando y respetando, que es lo que no se hacen en otros debates o cuando escuchas otras cadenas de televisión que está todo el mundo gritando, pues se agradece mucho que en un Telegram así que pueda todo el mundo hablar de lo que piensa y cómo lo sienten, ¿no? Entonces yo les animo a todo el mundo, a quien no esté todavía, que se apunten al Telegram de Julio Ariza, que además luego tengo un guiño para él en Crónicas de Manicomio que ya verán. Para ello, apúntense, Julio Ariza, el Toro. Y ahora sí, seguimos hablando de actualidad política, porque estábamos hablando de Pere Aragonés, que el miércoles también hizo unas declaraciones sobre el referéndum al presidente del Gobierno. Volem la independència de Catalunya perquè creiem que és la millor forma de gestionar una societat, la societat catalana, que té aspectes diferents de la societat espanyola, ni millor ni pitjor, simplement la seva pròpia singularitat, la seva llengua, la seva cultura, les seves institucions i també la seva economia. I per defensar els interessos en una Europa cada vegada més unida, defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya, creiem que la millor forma és ser
un estat independent i ho fem des d'un profund europeisme. Nosaltres ens definim com independentistes catalans y federalistas europeus. Estas eran las declaraciones, exigencias, y hay que comentar también que Pilar Alegría ahora está hablando en la sede del PSOE, atacando al PP. Ahora sí lo podemos ver en unos segundos, antes estas reacciones, ante estas declaraciones. El partido de gobierno haciendo oposición al partido de la oposición, me parece genial. Pero bueno, sobre lo que decíamos, ¿no?, de los catalanes independentistas, es que al final lo de la lengua que hemos comentado antes, el único propósito que tiene es que con la lengua se hace nación. Y claro, si tú al final consigues que el 100% de los catalanes sean solo catalanoparlantes, pues mucho más cerca vas a estar de tú. Por eso es uno de los factores que hacen nación. La tengo nación. justo criticando al PP a Pilar Alegría. Vamos a escucharla unos segundos y volvemos a este debate que está muy interesante. Comisaria, a la presidenta de la Comisión Europea, a la señora Ursula von der Leyen. Porque es en el seno de la Comisión Europea donde se están adoptando las mismas medidas que lleva planteando desde un primer momento el Gobierno de España. Sería deseable que el Partido Popular de aquí viera cuáles son las medidas y las soluciones que gobiernos conservadores del entorno europeo está adoptando. Esta mañana el señor Feijóo en Alcalá de Henares hablaba una vez más de la cuestión energética. Saben que el Partido Popular lleva desde el primer momento refiriéndose al tope ibérico como el timo ibérico. Yo le pediría al señor Feijóo que primero viese cuál es la realidad del resto de los países europeos. Y es que gracias a esa negociación liderada por el presidente Sánchez y también por Portugal, es verdad que en nuestro país hoy el precio de gas está a la mitad que en el resto de los países europeos. Ese timo al que se refiere el Partido Popular lo quieren aplicar gobiernos como por ejemplo el gobierno de Bélgica, el gobierno de Austria y la propia señora Ursula von der Leyen lo quiere plantear para el resto de los países europeos. Bueno, ese comodín perfecto de la Unión Europea, ese saco en el que cabe todo. Menciona a una señora que es de armas tomar también, es una socialdemócrata, o sea, como él, entonces efectivamente es un comodín. Pero vamos, haremos lo que tengamos que hacer. Pero qué morro tiene esta gente. Además, es que ¿estás de acuerdo que le falta tecnicismo? O sea, se cree que no, hay que explicar las cosas con mucha más técnica y más en detalle. Sí. Pues no basta decir con la señora von der Leyen y tal. Pero ni un dato tampoco, ni un dato. No, nada, ha funcionado. Ya, pues dame un dato que me demuestre que ha funcionado. Nada, pero claro, es que así. No seré yo quien defienda al señor Feijóo en cualquier caso, porque ya, pero lo cierto y verdad es que, pero en este caso, o sea, ¿cuánto tiempo lleva el señor Feijóo hablando de la reducción del IVA? Y esta gente es incapaz de decir, oye, por una vez tiene razón, vamos a hacer. No, o sea, lo defienden como si fuera cosa suya, cuando realmente el señorito Feijóo lo ha defendido, y además, es que además como la hemeroteca está ahí, o sea, no hace falta más que buscar el día que lo ha dicho y en qué condiciones lo ha dicho y dónde lo ha dicho y los importes y las cifras. Y esta gente es que... No, y el timo de la sección ibérica, claro que es un timo en España y lo va a ser en Europa. Y la señora von der Leyen sabe muy bien lo que hace con la sección ibérica, va a aplicar el mismo timo. Cuando uno ve estos días las facturas que están circulando de la electricidad que le llegan a la gente y ve que el precio del consumo de la electricidad es equivalente a un nuevo impuesto que ha aparecido en todas estas facturas que se llama tope del gas, cuando ve que 73 euros y aquí son 73,75, es decir, 100% del precio del gasto eléctrico en tu factura por un nuevo impuesto tope del gas. ¿Y qué es el impuesto tope del gas? Pues lo que el gobierno tiene que compensar a las eléctricas por haberles puesto un tope en el precio del gas. Con lo cual al final todos... Lo que al final lo pagamos nosotros. Entonces, ese timo es a lo que se refieren que esta señora no nos lo cuenta y no nos da el detalle de lo que está pasando. Ustedes nos están repercutiendo su famoso invento de la excepción ibérica, que ahora lo va a hacer lo mismo la señora von der Leyen y explicarle a todos los europeos que van a pagar el timo del gas. Entonces, adelante, a seguir engañándonos. ¿Os acordáis hace ya un par de meses cuando yo un día aquí en esta mesa dije, ¿alguien ha oído hablar del MidCat? Es verdad. ¿Tú te acuerdas? Nadie sabía nada, pero ahora nadie está sabía, todos los días yo en la aquel prensa. momento de repente me mirasteis así un poco tal y dije, es un gasoducto que empezó de en el año repente 2014. ha llegado a Gerona, se ha parado, porque la culpa la tienen 5.000 millones de euros. Y yo dije, coño, 2.500, digo, no, a la señorita ministra dice que no era importante y resulta que digo, 5.000 millones frente a los 20.000 que tiene la ministra de Igualdad, pues coño, digamos que es una cifra bastante interesante. Mira el pifostio que hay, perdón por la expresión, con el tema del
atrás Macron hoy sobre sí, Macron se echó para MidCat. atrás, Pero y vamos por a eso ver. tuvo que ir a ver a Olaf Sí, a pero Alemania. escúchame, el alemán ha dicho vamos para allá, porque claro, los alemanes no se la... A ver, estos los tienen bien puestos, Se les que es lo cae que la deberíamos industria. tener nosotros. Entonces, este está Teníamos. pensando que lo van a, vamos, le van a coger de los pulgares y le van a poner ahí. Lógicamente va a decir, no, perdona, si hay que se puede traer el tal, que venga de Italia o que venga desde España. Pero claro, que lo pague la Unión Europea. Pero si es que, insisto, cruzar los Pirineos vale 5.000. 5.000. No, menos. Y además, Menos. y hay dinero para poderlo pagar, por supuesto, menos. pero claro, a ver. A MidCat, para unirlo, no cuesta en estos momentos más de 1.100 millones de Bueno, euros. pues estaban menos. hablando- Y unirlo por la otra parte, menos de 1.000. Bueno, pero es en decir, cualquier para caso, unirlo, 2.000. 2.000 En cualquier millones. caso, ¿por qué, en mi opinión, en mi humilde opinión, dice el señor Macron que no? Entonces, él tiene centrales nucleares. Ya ha dicho a sus ciudadanos Y quiere- que va a poner en cada departamento, que es como aquí cada provincia, cada región, una mini central nuclear. Lógicamente le importa un pito. Y tiene 4 regasificadoras Ya, que las exacto. quiere Nosotros 6. Ya, poner, pero no- que las quiere poner quiere- a producir. Claro, sin- claro. Y quiere Continúan debilitar a con el Alemania en una visión geopolítica futura de dejar a Alemania. Pero Y no dejarnos Alemania es crecer a nosotros. El motor industrial necesita toda la energía del mundo. Absolutamente. Y están buscándola como sea, Ya. vendiendo Antes lo que de sea. proseguir sea. con el tema energético, porque vamos a hablar también de ese plan de transición energética que está detrás Teresa Rivera, vamos a hacer un hincapié en lo que estaba diciendo Pilar Alegría, porque estaba hablando de cómo el PP ha dicho que no a los taxistas, que a los trabajadores, a los padres, que ha dicho que no a todo el mundo, y además ha puntualizado que cuando él fue presidente de la Junta de Galicia quitó los libros gratuitos. Y eso no es cierto, porque según Qué fuerte. el PP, además se puede decir que recuerda durante su etapa como presidente de la Junta, lo que hizo fue que el 80% de todos los alumnos tenían los libros gratuitos y además las tasas universitarias se congelaron en el año 2009. Pero volvemos al tema de la transición energética, porque mientras que el Gobierno decía que en ningún caso se iban a racionalizar el gas ante posibles faltas de suministro por parte de la Unión Europea o que tuviésemos aquí en España, ese plan de emergencia del sistema gasista español sí lo prevé y Teresa Rivera no lo descartaba. Parece ser que el Ejecutivo no está muy de acuerdo. Cuando preguntan a Pedro Sánchez sobre las restricciones del gas en invierno, transmite seguridad diciendo lo siguiente. No sé si descartan del todo, por ejemplo, restricciones en el gas de cara a este invierno. No contemplamos ese escenario. A ver, los planes de contingencia se envían a Bruselas todos los años. Evidentemente este año políticamente cobra una mayor relevancia, va a estar sometida a un escrutinio público porque el contexto es muy incierto. Pero a partir de ahí nosotros tenemos una situación relativa en relación con otros países mucho más holgada, mucho más segura. Al contrario, la ministra de Transición Ecológica se ve pesimista frente al invierno. Tomar en consideración el hecho de que no solamente debemos estar preparados para el invierno 22-23, debemos estar preparados también para el invierno 23. Y es que, según cuenta el diario El País, el inquilino de la Moncloa descarta racionar el gas, pero incluirá ese riesgo en el plan de contingencia que enviarán a Bruselas. Este documento se centra en 3 pilares para reducir el consumo y asegurar el gas para todo el año. Multiplicar las interconexiones de la península ibérica con el resto de la Unión Europea. Intensificar el ahorro de energía. Y desplegar programas para reducir la incidencia social de esas medidas. Recordemos que el gobierno tiene pensado suministrar gas a través del famoso gasoducto MidCat, por el que invertirán entre 350 y 400 millones de euros y estará listo en 2024. Un gasoducto en el que confían significativamente, pero con el que Francia no está del todo de acuerdo. Mientras tanto, el gobierno no quiere llegar al extremo de racionar el gas, pero estudian el plan de contingencia desde sustituir por luces LED el alumbrado de las calles hasta ayudas en supermercados para cerrar los frigoríficos y que no se desperdicie energía. La discordancia no solo se da con Sánchez y sus ministros, sino también con el primer ministro belga, que prevé entre 5 a 10 inviernos de escasez energética, algo totalmente diferente a las palabras del presidente español. El invierno se acerca y el presidente transmite tranquilidad, presume del tope al gas en el mismo día que la electricidad está en su punto más alto y promete a Alemania proyectos que dependen de terceros. ¿Deberíamos estar preocupados? Esa es la pregunta, ¿deberíamos estar preocupados? Vale. Bueno, sí, pero déjame que haga un pequeño paréntesis de un tema que es como colateral a esto. A ver, cuando sale lo del decretazo energético, mi amigo Carlos Cuesta, periodista de Libertad Digital, saca una información diciendo que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el señorito presidente por accidente, como yo le denomino, dice que se vayan preparando los barcos pesqueros, metaneros, petroleros, porque se atacan los piratas, ellos van a tener que contratar defensa privada. Y yo, de repente, leo aquello y digo,
puede ser verdad. Este tipo no sabe lo que es la operación Atalanta. A ver, 2008, la Unión Europea monta una fuerza aeronaval para defender los 20, bueno, el paso de 20.000 barcos, me parece, al año por el estrecho de Adén, que es justamente donde los piratas somalíes atacan. Esa operación Atalanta, que empieza a funcionar desde el 2008, que además se crea, digamos, a petición de Francia y España. Recordemos que en aquel momento hasta un pesquero español que se llamaba Tierra de Baquio, Estrella de Baquio, algo así, fue uno de los que atraparon los piratas somalíes. Y de repente, esa operación Atalanta no solamente está en vigor, sino que el centro de operaciones de esa operación Atalanta, que está luchando, está en la base de Rota. Es decir, ahí hay pues como 200 y pico militares, de los cuales el 40% son españoles, de modo que, insisto, el centro de operaciones de esa operación Atalanta, que está para favorecer que los barcos, no solamente españoles, sino europeos y de otras nacionalidades, no sean atacados, está en la base de Rota. Con lo cual, este tipo va diciendo que van a tener que contratar a seguridad privada cuando esa fuerza y esa operación, que además bueno, pues está en manos de la Unión Europea con esa fuerza, digamos, naval aérea. Es verdad que esa operación Atalanta tiene de límite y tiene una fecha de caducidad que es diciembre de este año. Yo, ojalá, en la primera reunión, yo pertenezco a la Subcomisión de Seguridad y Defensa, esperemos porque además lo necesitamos. O sea, los barcos están desprotegidos si no es así con esta. Pero fijaos lo que mete en una cuña con una falta de conocimiento y de información que digo, pero es que ¿y la ministra de Defensa le permite decir esas cosas cuando realmente, insisto, en España, en la base de Rota está el centro de operaciones de esa maravillosa operación Atalanta, que tenemos unos militares extraordinarios haciendo lo que tienen que hacer, y en lugar de ensalzarlos y de decir, oye, que es que somos nosotros los que estamos dirigiendo desde el año 2019 esa operación, resulta que va y dice la MEMEZ y pero nadie entonces, le dice ni esa ignorancia, ¿qué es lo que busca detrás de decir que van a ser sustituidos? Y lo mete dentro del decretazo energético. ¿Qué tendrá que ver? Claro. Exacto, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues que sepáis que está ahí, y yo quería siempre Bueno, pero ellos lo de mezclar cosas en los decretos lo hacen muy a menudo, para que tengas que ser, o dices a todo que sí, o ya digo que tú no quieres, imagínate, pues apoyar al sector del taxi, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el tema que tú estabas hablando, pero bueno, te lo meten por ahí, y así es o todo sí o todo no. Pues yo, que tendré la oportunidad de hablar con Nathalie Loiseau, que es la presidenta de la Subcomisión de Seguridad y Defensa, una señora francesa encantadora con la que me llevo muy bien, le preguntaré, oye, ¿has escuchado esto? Más que nada porque, en fin... Habrá que renovarlo también, ese plan de Atalanta. Estamos por ello, porque si esa operación Atalanta realmente se queda, se quedarían sin ningún tipo de protección, insisto. O sea, y más con la inestabilidad de esa zona, que es peor todavía hoy en día. La protección llega hasta las Islas Seychelles, con lo cual es que estamos hablando de 20.000 barcos anuales que pasan por ese estrecho, y que, lógicamente, eso sería tremendo. Porque hubo hasta una película que hicieron sobre aquello. Un tema que no podemos dejar pasar en este momento son los datos de José Ramón Riera, porque van sobre todo de esa balanza comercial, es decir, las importaciones y las importaciones de Europa con respecto a los tres principales países que controlan este mundo, que son China, Estados Unidos y también Rusia. Cuéntanoslos. No, vamos a ver, lo bueno que tiene la Unión Europea es que a través de Eurostat publica todo lo habido por haber, y además lo hace francamente bien. Lo único que hay que llegar, no es tan sencillo llegar al dato y dónde encontrarlo. Entonces, el 16 de agosto publicó un informe en el cual nos explica cuál es la balanza comercial del primer semestre del 2022 contra el primer semestre del 2021. Y entonces entra, de pronto, cuando vemos las exportaciones, entra una alegría. Dice, bueno, las exportaciones de toda la Unión Europea han pasado de 1.049.000 millones a 1.237.000. Es decir, han crecido las exportaciones casi un 18%. A China no han crecido. A Rusia tampoco, porque a Rusia resulta que empezó la guerra de Ucrania y no han podido crecer las exportaciones. Solo crecen con Estados Unidos, Reino Unido y con el resto de los países. Aquí hemos escogido solo 4 países que suponen el 45% del total de las exportaciones, que son China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. La Unión Europea, la Eurostat, da el informe completo con 10 países. Dices, vale, oye, qué buena noticia. Las exportaciones crecen un 17,9%. ¿Qué pasa con las importaciones? Las importaciones crecen y pasan de casi 1.966.000 millones a 1.438.000. Madre mía. Es decir, crecen un 48,9%.
Qué barbaridad. Y exportaciones crecen el 18%, las importaciones crecen un 49%. Es que al final eso es lo que ocurre cuando nosotros somos dependientes energéticamente, esa realidad. Pero fíjate los datos. Rusia pasa de vendernos 67.300 millones a vendernos 120.000 millones. Nosotros pasamos de venderle 43.000 a venderle 30.000. Y ellos... nos ven... Han mejorado la balanza comercial. Sí, y justo en el año en el que han proclamado la guerra a Ucrania, nos hemos posicionado a favor de Ucrania. La balanza comercial de Rusia mejora 91.000 millones de euros. Somos inteligentes. Pero espérate, espera. Es decir, China nos compra lo mismo y nosotros a los chinos pasamos de comprarles 210.000 millones a 302.000 millones. Es decir, nuestro déficit comercial con China pasa de ser negativo en 98.000 millones a ser negativo en 189.000 millones. Pero es que el trasfondo además de eso es que China utiliza el dumping comercial. ¿Qué es lo que hacen? Es que pueden vender a precio mucho inferior del mercado y al final eso a nosotros nos hace ser mucho menos competitivos. Desaparece en la competencia, tenemos una competencia contra la que no podemos luchar. Claro, fíjate que nuestra balanza comercial en Europa era positiva. Es decir, en la parte de bienes, en 83.000 millones de euros el primer semestre del 2021 y pasa a ser 200.000 millones de euros negativa un año después. O sea, semestre contra semestre hemos pasado de tener caja, de ingresar 83.000 millones favorables al Producto Interior Bruto, porque al final las exportaciones suman y las importaciones restan, y por lo tanto el saldo es lo que le sumas al Producto Interior Bruto, a restar 200.000 millones. Pero lo gran... Estoy nervioso por saber Estados Unidos, que estoy Estados Unidos, impaciente. Estados Unidos ha pasado teníamos un saldo positivo con ellos de 81.000 millones a ser 80.000. Es decir, Estados Unidos, lo comido por lo servido. Ha crecido, pero también han crecido nuestras exportaciones y con Reino Unido han bajado la balanza comercial de 68 a 55. Pero en cualquier caso, déficit de 200.000 millones, pero entre Rusia y China, 280.000 millones. De nuestra balanza comercial, del total de déficit de nuestra balanza comercial, los chinos y los rusos salen ganando. Salen ganando por todos los sitios. Confiamos en partidos pero ¿cómo se explica? Claro, entonces, vamos a ver, yo aquí lo que digo es lo primero de todos. Es decir, vamos a ver, yo aquí Ursula von der Leyen, primero, ¿qué hace? Segundo, es decir, ¿cómo Alemania permite esto? ¿Cómo? Y tercero, y además es mi gran pregunta, hombre, yo creo que aquí hay un ex canciller al cual había que llevarle a los juzgados y además acusarle de alta traición contra Alemania, el alemán, Gerhard Schröder, alta traición contra Alemania y alta traición contra Europa, porque esto viene fundamentalmente provocado por la decisión tomada por Gerhard Schröder de convencer a Angela Merkel, que se la tragó enterita y la engañó, pero pagado por el KGB o las fuerzas comunistas de Putin para producir el cambio de orientación en Alemania. Pero ahí está bien, pero ahí hay una contradicción en Alemania, porque Alemania hace eso, por un lado, y se abraza desde los años 90, era la perestroika, todo aquello, había que acercarse a Rusia, y entonces todo parecía que Europa y nos íbamos a hacer todos amigos, luego resultó que somos súper enemigos. Pero pasa de eso y trae pues, que me den todo el gas, porque con eso me sale barato, me hago el más competitivo de toda Europa, porque con ese gas ha conseguido ganarnos a todos en la industria Alemania y ha hecho un gran negocio hasta hoy. Entonces, lo que no cuadra es la posición alemana respecto a Rusia en ese caso y la posición alemana respecto a la OTAN en el otro. Porque entonces, si eres tan prorruso, no te vuelvas tan pro-OTAN y te metas tanto en la guerra con Rusia y le pidas tanta sanción. Porque o haces una cosa u otra. Y más que alta traición, como tú decías, que es traición, es absolutamente ignorancia de los intereses de Alemania a mediano plazo. Aquí estamos hablando de la balanza comercial de la Unión Europea, claro, es decir, que son 200.000 millones, pero Alemania tiene un gravísimo problema. Lleva 2 trimestres seguidos con balanza, cuando sus exportaciones siempre eran muy superiores a sus importaciones, lleva 2 trimestres palmando.
Sí, y palmando por esto, precisamente por estos temas. Es decir, porque primero está bajando la producción industrial y segundo, para producir le cuesta mucho más dinero, con lo cual tiene que importar por más valor. Nos ha llevado a una situación, o sea, la situación que estamos teniendo en estos momentos de este déficit, nos va a costarle a Europa mucho, pero a España también, ¿eh? ¿Sabes cuál es la explicación? Yo creo de esas cifras mucho, es que nos creíamos que nuestra economía funcionaba con materias primas gratis, sin fósiles, éramos súper renovables. Toda nuestra competitividad depende de lo que Rusia y China producen y nos mandan. Y sabiendo eso, les metemos unas sanciones que ahora están haciendo que Gazprom tenga más beneficios que en toda su historia en Rusia y que esté repartiendo dividendos. ¿Cómo podemos Gazprom por primera vez que China haya pasado de 90.000 millones a 190.000 millones en un año más de compras a China con respecto a las exportaciones? Después de la que hemos pasado. Sin haber negociado con los chinos. Oiga, vale, yo le compro a usted 100.000 millones más, pero también usted me compra a mí 100.000 millones más para mantener. De esta no salimos si no entendemos que el mundo se ha vuelto multipolar. Bueno, de esta significa... esperemos salir cuando las cosas mejoren o cambien de tercio. Pero para entonces, antes nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad y en 3 minutitos estamos con ustedes. Además, está mal, porque él no se llevaría, como dicen, un euro a su bolsillo, pero es que hizo para que la está gente, condenado. Compró votos, porque aquello, A ti te indulto, me da igual lo que diga el juez, que yo, tranquilo, que yo te indulto, yo creo que es un exceso ya. Yo creo que lo que tienen que haber son elecciones anticipadas ya. Esta noche el primer programa de Ciudadano Caque después del verano vuelve a las 9:15. Estén muy atentos porque va a hablar sobre los indultos que desde las filas socialistas están impulsando a Griñán. Y además él lo ha denominado de muy buena forma porque son o los indultos o insultos. Hacía referencia, va a estar muy bien, les recomiendo que lo vean. Dignidad y Justicia le ha dado una mención a Ciudadano Caque, que además es muy divertido porque pusieron el nombre completo y nadie le conoce, porque ellos es Martínez Minuesa, de apellido, y es... No sé si es Alberto Ramón, pero es que todo el mundo le conoce como Caque Minuesa. Entonces, claro, cuando de repente lo veo, digo, mira, que le ponen el nombre suyo tal, y digo, nadie va a conocer que es nuestro Caque Minuesa, ¿no? Así que... Y ahora hay que hablar de que Sánchez, al más puro estilo televisivo, va, además preparándose ya para esa serie televisiva que tiene prevista, ha querido crear una especie de concurso para que los ciudadanos le pregunten sobre diferentes cuestiones. Nos lo va a contar Marian Vallejo. Muy buenos días. Sí, muy buenas, Ana. El próximo lunes 5 de septiembre Pedro Sánchez inaugurará el nuevo curso político y lo hará por todo lo grande porque, atención, se celebrará un acto en la Moncloa donde los ciudadanos serán los protagonistas. El presidente cambia así a los empresarios con los que era tradición empezar el nuevo curso político en la Casa América. El objetivo de este acto, por tanto, es que los 50 españoles invitados y previamente elegidos expongan al presidente sus inquietudes, dudas y quejas. Pero esto no es todo, sino que el acto será producido y realizado por el propio Gobierno y podrá seguirse en directo por los canales en la Moncloa. Desde el Ejecutivo aseguran que quieren dar voz a la ciudadanía, una ciudadanía que podría quejarse más que felicitarle, ya que hay que recordar que España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea, unos precios de la luz, la gasolina y el gas disparados y una inflación que ya alcanza el 10,4%. Muchísimas gracias, Marien, pero ese control a las preguntas que no falte, ¿no? Ya muy ¿Os acordáis del programa ese de Tengo una pregunta para usted? Sí, de la 1. Es lo mismo, pero además, ojo, que lo realiza Moncloa, no quiere que haya cámaras de otro medio ni nada, porque claro, eso estará más guionizado que... Hasta ahora lo ha tenido copado la SER, porque solo ha ido a la SER, ni a Radio Nacional, ni a ninguna. Al presidente le preguntaron cuánto costaba un café y no supo responder. Claro, es que... Pues, no se van a arriesgar a eso. A ver qué le preguntan, pero... Es vergonzoso, en serio, ¿eh? Es que es una tras otra. Además recuerda que es como Aló Presidente, ¿no? Se parece a lo de Aló Presidente, prácticamente. Pero con gente preparada. Recuerda más a Corea del Norte, recuerda eso del... Pero ¿estarás de acuerdo? Tienen una... El jefe supremo. A ver, yo creo que no son inmorales, son amorales. Son amorales. No tienen y para moral, lo que han hecho con la nueva ley del solo sí es sí, porque ya el abogado de la manada ha solicitado que se le rebajen las penas a los condenados. Claro. El abogado de la manada estudia la ley de Irene Montero para intentar reducir la pena
de sus clientes. Tras aprobar la semana pasada la norma conocida como solo sí es sí, se suprime la diferencia entre agresión y abuso sexual, lo que lleva a los acusados con penas más graves a ver reducida su condena, mientras que actualmente las penas por violación grupal están castigadas con sanciones de entre 12 y 15 años. Con el borrador de Irene Montero pasará de 7 a 12 años de prisión. En otras palabras, lo que antes era el mínimo, ahora con esta nueva ley pasará a ser lo máximo. En el caso de La Manada, la condena fue más amplia. El mínimo de 12 años pasó a ser de 14 años y 3 meses. Primero, a 13 años y medio por 2 agravantes: actuar en grupo y trato vejatorio. Posteriormente se pasó a esos 14 años y 3 meses por un delito continuado. Ante este aumento de pena, el máximo de la condena se estableció en 18 años. Con la ley del solo sí es sí, el castigo de los violadores de los Sanfermines pasará a ser de entre 7 y 12 años a una horquilla de entre 11 y 15 por los agravantes, lo que podría hacer que La Manada esté hasta 4 años menos en prisión. Desde el Ministerio de Igualdad son conscientes de este hecho, pero según informa El Confidencial, no está previsto ningún cambio en el borrador en cuanto a las condenas se refiere. Irene Montero lleva un año intentando tramitar esta ley, con el fin de proteger a las mujeres de los violadores, y menos de una semana después de sacarla adelante en el Congreso, el caso de la agresión sexual que más se recuerda en los últimos años intenta reducir su condena. Los 5 jóvenes fueron detenidos por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por delitos continuados de violación, que se recogían en los artículos 178 y 179 del Código Penal. Además, también se les aplicaba el artículo 180 del Código Penal por 2 agravantes: por actuar en grupo y por trato vejatorio. ¿Qué ha ocurrido? Que con la nueva ley del solo sí es sí, se han refundido esos 2 artículos, el 178 y el 179, en uno solo, y se han reducido las penas. El otro día además lo discutíamos porque uno de los contertulios nos debatía esta cuestión y yo hacía hincapié en que no era así. ¿Por qué? Porque en ese artículo 178, lo que se denuncia es la agresión sin penetración, solía estar las condenas en 1 a 5 años. En el nuevo es de 1 a 4 con ese nuevo artículo. Y en el artículo 179 lo que se condenaba era esa agresión con penetración. Aquí las penas estaban en mínimo 6 meses hasta 12 años. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora ese mínimo es de 4 meses y además han puesto la letra pequeña de que en algún caso se aplicará como la mitad inferior de la pena que se les han impuesto. ¿Qué ha ocurrido? Que en derecho es muy común que cuando sale una ley nueva, siempre lo que se hace es proteger al delincuente para aplicar esa ley nueva, si no se dice que es con efecto retroactivo. Entonces, las leyes que tengan efecto retroactivo o no, pues en función de si lo tienen o no, pueden aplicar ese beneficio de la nueva ley. Y esto es lo que ocurre cuando se hacen leyes sin pues no sé si, yo quiero pensar que es sin el conocimiento profundo de lo que han hecho, más que algo que esté beneficiando a estos delincuentes, porque si es el Ministerio el que está llevando y el que está diciendo que lo que quiere es proteger a las mujeres, cuando en realidad lo que está dejándonos es a esos violadores y a esos agresores fuera en las calles durante más tiempo, es que es totalmente... Igual les interesa, Ana, porque para poder... Oye, que es que hay muchas violaciones, hay que seguir aumentando el presupuesto, como hacen con la violencia de género, ¿no? Yeah. Oye, es que se mantienen las cifras, que no bajan después de casi 20 años que llevamos con esta ley contra la violencia de género, no bajan, pues hay más dinero, más dinero. Yeah. ¿No será que la ley no funciona, tal vez? ¿No será que hay que replanteárselo? No funciona. Pues no, eso no se lo preguntan. Y es que siempre decíamos, ¿no?, que siempre legislan a favor del criminal. Y luego, prisión temporalmente revisable, ni de broma, ¿no?, que tienen que reinsertarse ya, pero es que hay gente que no se puede reinsertar. Y luego no te olvides de un tema, que es que pasa todos los días. Dime, un ministro, por favor, un ministro que haya hecho algo bien durante estos años. No sé si no hay ninguno, por favor, búscame entre toda la caterva de inútiles, incompetentes, uno que por lo menos brille con luz propia y que diga, no, hombre, este por lo menos se salva. ¿Calviño? ¿Rivera? El de Seguridad Social, el antiguo de Ciencia, ahora tenemos una de Ciencia, ficción. Ahora tenemos una de Ciencia, ficción. Sí, pero perdóneme usted, ni uno. Entonces, ¿cómo van a hacer una ley bien? ¿Cómo van a hacer una ley bien? Bien a sus ojos, claro, para sus objetivos, claro, están perfectas, están perfectamente hechas. Una panda de incompetentes e inútiles. No se ha oído... son unos golfos apandadores, de verdad. Es que ese es el problema que tenemos. No se ha oído nada, ni ciencia, innovación. ¿Qué se ha presentado nuevo últimamente sobre eso? Nada. Hay en todos los ministerios. Universidades, pero por favor, planes de universidad, un ministro, uno, por favor. Dime uno. Ya comentamos aquí que pobres de nuestros niños, 12-13 años, este próximo curso, que la historia de España va a empezar en el siglo XIX con la revolución industrial y el empoderamiento de las mujeres en las fábricas. Aguanta, ¿eh? O
sea, de un plumazo. Se ha cargado todo, o sea, fenicios, cartagineses, íberos, los romanos... No, pero que hablaban mal de Platón, que si era un machista, que si no sé qué, pero es que estamos hablando de antes de Cristo, que es que no, la visión de ahora no tiene nada que ver con la de aquel entonces. Con los reyes católicos. No, pero bueno, pues esto es el descubrimiento de América, o sea, empoderamiento de las mujeres en las fábricas en la Revolución Industrial. Yo es que lo daba crédito y digo, están de broma. Creo que hay que cambiar el currículo. Yo creo que el currículo lo que tiene que enseñar es que, miren ustedes, mirar niños, vivís en un país que defiende la delincuencia. Es un país cuyos gobernantes se dedican a apoyar al delincuente, a entenderle, a reducir las penas, a considerar a los asesinos que se pueden volver a casa en Navidad. Este es el país en el que vais a crecer. Entonces vamos a intentar explicaros cómo se puede hacer para esto, ¿no? Creo que eso es lo que va a cambiar el currículum. Pero... ¿Viste el otro día un artículo que salió de los gaditanos estos, el Kichi y esta otra señora que no sé ni cómo se llama, diciendo que es que necesitaban 500.000 emigrantes ya? Claro. Y yo hice un tuit y dije... 500.000 votos es lo que quieren. Ahí va. Digo, pero vamos a ver, claro, ¿quién los necesita? Vosotros, que estáis con un pie fuera, estáis viéndole ya las orejas al lobo y lo necesitáis, lógicamente. Venid aquí, os doy una paguita, eso sí me votáis a mí, lógicamente. Ya que estamos hablando de temas tan estrambóticos, si os parece, vamos a la sección de Crónicas de Manicomio. Venga, porque además esta noticia tengo que hacerle ese guiño que comentaba Julia Ariza, porque la he cogido de su Telegram, que lo ha apodado como Telegram del Manicomio, porque muchas veces también cojo noticias de ahí, y se lo digo por si se entretienen, que también las pueden ver en ese canal, el Telegram de Julia Ariza. Y tengo que comenzar a contarles que el US Open ya ha comenzado, es una de las citas más esperadas en el calendario de la Asociación de Tenistas Profesionales, el cual se va a disputar hasta el 11 de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York. Un evento que, como ya sabemos, no cuenta con la presencia de Novak Djokovic. El último Grand Slam del año 2022 tampoco tendrá al tenista serbio en sus pistas al no haber estado vacunado contra la COVID. Motivo por el que Djokovic tampoco ha podido participar en el US Open. ¿Por qué? Porque al no estar vacunado es uno de los requisitos para poder entrar en el país y como no lo está, no le han dejado. Pero el otro día le quisieron hacer esta pregunta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, con una reflexión que muy pocos se atreven a señalar. ¿Cómo es posible que los inmigrantes ilegales que no se han vacunado pueden entrar en el país y a los tenistas profesionales no se les permite? ¿De qué tenista habla? La vacunación es un requerimiento del centro para el control y prevención de enfermedades a los extranjeros. Es algo que ellos deciden. Es cosa suya, del US Open y de su protocolo de participación. Les remito a ellos. Esto ya de por vida, ¿no? Porque el COVID está, aparte de que está superadísimo, aún así siguen con estas restricciones que, hombre, ya en el ámbito deportivo a mí me da un poco de pena por Djokovic porque es uno de los mejores de la historia y posiblemente se va a quedar sin ello. Que podría solucionarse con una prueba todos los días. También. Un test de antígenos. Que tampoco me parece bien porque dice que es necesidad, ¿no? Pero ya que hagan eso. Pero que, insisto, los americanos siguen no dejándote entrar en Estados Unidos. Pero la pregunta era muy clara. ¿2 dosis o 3 o cuántas? ¿Y a los ilegales? ¿Y a los ilegales que entran? ¿Y los ilegales? Claro, es que la pregunta está muy bien hecha. Claro, entran miles de ilegales todos los días sin vacunar. Eso no les importa, ¿no? La pregunta iba al pelo. Y entonces la otra, fíjate la tipa, que se llama Karim, fíjate la tipa, y dice, ¿qué tenista? Aguanta, ¿eh? Sí. Claro. Dice que no comentaban casos del mundo, Federer, Djokovic y Nadal, que son modernos. Hombre, para Nadal, que perfecto son modernos. Sí, pero vamos a ver, la pregunta, vamos, le han dejado muy bien puesta. Vamos al hilo, al hilo. Si hablamos de política autonómica, volvemos otra vez a la Comunidad de Madrid, porque durante los lunes 12 y el martes 13 de este mes de septiembre se va a debatir ese programa político regional dentro de la Asamblea. Vamos a ver qué posturas o qué propuestas ya ha anunciado que va a presentar Isabel Díaz Ayuso y también Rocío Monasterio. Ya hay fecha para el debate del Estado de la Región y será el próximo 12 y 13 de septiembre en la Asamblea de Madrid. Será el segundo debate de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un debate en el que se expondrá la orientación política general del Gobierno y las medidas de cada partido. Ayuso tiene las ideas claras y se va a centrar en materia sanitaria como la reapertura de los SWAPs, digitalizar parte de la atención primaria para acelerar citas médicas, reducir las listas de espera y que haya menos contratos temporales. En cuanto a materia energética, propone rebajar el precio de la luz a través de la reducción de impuestos y revisando el sistema de tope de gas. Por último, plantea disminuir la dependencia del gas, ya que considera que esto se puede hacer con energías renovables. Por su parte, Rocío Monasterio y Ayuso llegaron a conclusiones e hicieron un análisis de preocupación de
de cómo va a incidir en los madrileños la situación económica actual. La líder de Vox ha prometido su apoyo a Ayuso para hacer frente a las políticas de Pedro Sánchez. El diagnóstico ha sido muy parecido y en ambos casos consideran que una nueva rebaja de impuestos es fundamental, así como un plan de protección para los autónomos y las pymes. A su vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha defendido que las menores informen a los padres de un aborto, pero que su opinión no sea vinculante. Yo creo que es distinto el si hay que informarles o si necesita su aprobación. Yo creo que hay que informarles sin ninguna duda. Yo creo que un padre con una hija de 16 años necesita conocer que su hija va a ser sometida a una intervención de esas características. A la espera está de que los demás partidos políticos expresen sus ideas y debatan el futuro de la región. Este será el segundo debate que tendrá lugar, ya que en el año 2019 no se pudo celebrar por la pandemia. Pero lo del aborto es muy significativo, ¿no? Porque parece que Ayuso se estaba erigiendo como una líder de la derecha, ¿no? Con las ideas muy claras, incluso hablaban de ella como provida y demás. Pero al final aquí lo que está diciendo, incluso diciendo lo contrario a lo que hizo su partido, ¿no? Porque recordemos que el Partido Popular reformó la ley del aborto de Zapatero, que también permitía el aborto a partir de los 16 años, y lo subió a los 18. Pues bueno, eso ya parece que no, que eso ya no vale, porque claro, la izquierda lo vuelve a llevar hasta los 16. Y es un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? De que estamos en una sociedad, estamos al final en una situación en la que el deseo lo es todo, y el deseo manda sobre la realidad. Da igual que allí haya una vida, si yo deseo que eso no sea una vida, o yo no deseo llevar esa vida conmigo, pues puedo eliminarla. Y el Partido Popular se ha sumado totalmente a este discurso, y hasta la que parecía con más principios o con las ideas más claras, Isabel Díaz Ayuso, pues también está en ese discurso. O sea, que la gente ya del centro derecha que vea qué formación votar o por qué ideas votar, si es que tienen unas cosas tan claras como es, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Cuáles son las diferencias entre PP y Vox? Porque hay gente que lo ve un poco muy parecido. Al final, bueno, muy grandes diferencias. Es que el PP desde luego se equivoca, porque eso de querer rascar como sea, digamos, votos en el Partido Socialista tiene su límite. En el momento en que rascas y ya te saltas tu ideología propia y en el fondo empiezas a perder apoyos, y los vas a empezar a perder entre los más conservadores de tu este. O sea, que lo que rasque demasiado puede ir por el otro lado. A mí me parece que Ayuso ha metido la pata, ha dado un patinazo, porque, bueno, primero dice es que los padres tienen que estar, la hija puede tomar una decisión independientemente de los padres porque se trata de una intervención. No, llamémosle lo que es, no es una intervención. Habla de intervención porque le da miedo decir la palabra, trituración, asesinato de un bebé en formación. Y eso, hay tal miedo en la sociedad a hablar a las cosas como son, porque nadie es capaz de enfrentarse a un debate que deberíamos tener a nivel nacional, un debate claro sobre los defensores de la vida, sobre la defensa de la vida, sobre que el tema del embarazo es un tema de la madre, pero es un tema del futuro hijo, y que esos debates contradictorios seguramente nos lleven a lo mejor a mejorar una ley o a eliminarla o a lo que sea, pero que lo tengamos. Lo que no se nos puede es tapar la boca y luego tener políticos que directamente se dediquen a ponerse de un lado. Yo creo que Ayuso hace mal porque dentro de la Comunidad de Madrid hay muchísima gente que seguramente opina lo contrario de ella, siendo el Partido Popular. Entonces también que tenga en cuenta, hay muchísima gente que opina lo contrario. Y dentro de su partido directamente. Dentro de su partido directamente, y no por rascar socialista para tratar de hacernos lo más gordos posibles y llegar con un tsunami y no con ideología, pues se va a equivocar. El aborto, no olvidemos que al final triunfa porque es algo que no se ve y no se pueden defender. A ver, lo que es increíble, yo soy madre de 4 hijas, y tengo 5 nietos. Lo que es increíble es que a estas alturas del partido, toda esa información sexual que le quieren dar a los niños en los colegios no vaya en la línea previa de decir de evitar los embarazos no deseados. Evitar el embarazo. Es decir, ¿cómo es posible? Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, es decir, mi madre y mi padre fueron los primeros en enseñarme los problemas que podía tener, sí, es decir, y entonces había hasta dificultades para poder comprar en las farmacias anticonceptivos, quiero decir, pero que en un momento determinado, en pleno 2022, realmente no, si hay que enseñar a nuestros niños y nuestras niñas en los colegios algo, enseñémosle cuáles son las consecuencias de hacer algo sin ningún tipo de previsión. Y por otro lado, yo recuerdo un rifirrafe en el Parlamento Europeo. La portavoz socialista empezó a hablar con el tema del aborto de esto es la defensa de las mujeres, y en un momento determinado alguien se levantó y, bueno, pues, me hubiera encantado ser yo, pero se me adelantaron y dijeron, ¿y al no nacido quién le defiende? Quiero decir, es verdad que cada uno puede tomar la decisión que corresponda, sí, ¿de acuerdo? Pero yo, sinceramente, mi opinión personal es...
Por favor, enseñémosle a nuestros niños en los colegios, en lugar de otras historias, qué es lo que puede pasar. Démosle todo tipo de información y, sobre todo, hagámosle madurar en ese sentido para que vean cuáles son las consecuencias para ellos y para sus familias. Pero, sobre todo, pensemos también en que hay que defender a la mujer, claro que sí, pero, por favor, ¿y al no nacido quién le defiende? Pero y en esa línea, desde luego, hay una cosa que es muy peligrosa en esta ley, que nos estamos saltando, que es facilitar y financiar la píldora del día después. A ver, la píldora del día después, abortiva, cualquier médico te dirá que es muy delicada, que hay que tomarla con cuidado y que es una cosa que puede causar problemas para la salud y demás. Entonces vamos a cambiar toda esa política anticonceptiva que estás diciendo que falta, la vamos a eliminar, porque con la existencia de la píldora del día después gratuita, muchas niñas, sin saberlo y desconociendo los efectos en salud y demás, van a ir ahí, con lo cual vas a causar un grave daño en la salud de las niñas y mujeres de este país. Ya le ha pedido a Feijóo que retire la ley del aborto cuando le toque, y Irene Montero indicaba que las comunidades autónomas tendrán que garantizar abortos quirúrgicos y farmacológicos en todos los hospitales. Ana, y permíteme una cosa, los datos que cayeron en mis manos sobre los niños abortados, estamos hablando de más de 200.000 en las últimas, digamos... Al año, ¿no? Sí, al año. Estamos en un déficit demográfico brutal. Brutal. Es decir, tener un niño en España es carísimo. De modo que si lo que estamos intentando es paliar el déficit demográfico que tenemos trayendo inmigración, a mí me parece un error absoluto. Primero porque se dará un vuelco brutal digamos, a nuestra sociedad, y sobre todo que lo que yo creo que habría que hacer es que estas políticas deberían ir en pos de ayudar a la familia y de que efectivamente los niños nacieran aquí. Pero la gente joven, realmente, que tienen 1 o 2 trabajos, en la situación en la que están, a nosotros nos sorprende que no tengan hijos. Y es que es normal que no los tengan, porque, primero, insisto, tener un niño es muy caro. La conciliación profesional con la conciliación, digamos, de casa es complicadísimo. Complicadísimo, de modo que en lugar de intentar, digamos, favorecer que entren, vamos a ayudar a que la gente joven española, que, oye, aquí tengo... Dos ejemplares fantásticos. Y perdona por lo de ejemplar, pero es una manera de hablar. Es que sois fantásticos. En cualquier caso, ayudemos a nuestra gente joven a que puedan tener sus familias y que efectivamente no les importe y no les dé miedo tener más de uno o unos cuantos. Pero efectivamente, en estos instantes, tal y como está España, con esta digamos, déficit demográfico, lo tenemos muy complicado. Totalmente de acuerdo. Y otro de los temas que también puntualizaba era que quiere proponer al Gobierno que localizara aquellas fosas comunes en las que fueron enterrados todos aquellos presos que fueron ejecutados durante la construcción del tren conocido como los 40 días o el tren de Negrín, que además fueron fusilados pues por parte del Gobierno republicano. La memoria histórica también se le puede aplicar al bando republicano. La Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno la localización de las fosas comunes en las que se enterró a los presos ejecutados durante la construcción del conocido como Tren de los 40 días de Juan Negrín. El Gobierno de la Segunda República lo construyó entre 1936 y 1937 para evitar el aislamiento de Madrid durante la ofensiva del bando nacional en la capital. Cientos de presos políticos y de guerra fueron utilizados como mano de obra y luego asesinados. Los campos de trabajo en cuestión estaban en los municipios de Pozuelo del Rey y Ambite. En ambos han sido acreditados asesinatos y desapariciones. El Gobierno de Ayuso trasladará esta petición en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática. Recordemos que Sánchez destinó en abril 3 millones a las comunidades autónomas para que localicen, exhumen e identifiquen a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Así lo hace el Gobierno de Ayuso, con un presupuesto de 63.000 euros, pero no como desearía Sánchez. La Comunidad de Madrid hace hincapié en los prisioneros ejecutados cuya identidad se desconoce, ya que no aparecen en la causa general, pues dependían de la Policía Secreta del Ministerio de Gobernación y no existía control judicial. ¿Aceptará el Gobierno esta memoria histórica contraria a su relato sobre la Guerra Civil? Me aventuraría a decir que no. No, pero tienes razón. Y no te equivocarías. Tienes razón, Isabel Ayuso. Las empresas que hicieron trabajos forzosos durante la época nazi y todo, se resarció a todas sus familias 40 años después. Han pagado todas esas empresas los trabajadores forzosos. Que este Gobierno pague a las familias.
Sí, hay vamos adelante. un comentario de Eduardo García Serrano al respecto, no de este tren, sino que pasaba con la búsqueda de los muertos en guerra, en la guerra, que cómo es posible. Dice, muy fácil, porque cuando en el bando nacional caían los soldados, había un pater que iba tomando nota de no solamente los nombres de los fallecidos para enterrarlos sobre la marcha, porque la putrefacción de los cuerpos, lógicamente, podía traer un montón de enfermedades, sino que además, digamos, cartográficamente especificaba dónde habían caído. En el bando republicano eso no se hacía, porque entre otras cosas, decía Eduardo, había policía, digamos, de esta, que si alguno de los soldados republicanos salía corriendo cuando veía a lo mejor, bueno, pues le pegaban un tiro y los mataban, con lo cual tampoco en el bando republicano nadie se tomó la esta de lo que hacían los pater en tal, de donde las personas caídas y en qué sitio. Con lo cual, bueno, pues hay que eliminar esto porque es anacrónico que sigamos con estas historias. Pero si se hace, que sepan todo. Saquemos todo malo. Vamos a ponerlo todo. Porque antes de irnos sí que me gustaría hablar, es que nos quedan ya muy pocos minutos de lo que ha pasado en Argentina. Conocíamos además cómo la Fiscalía le condenaba, bueno, a esos 12 años de cárcel por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos a Cristina Kirchner. ¿Qué ocurría? Que durante esta semana ha habido muchísimos manifestantes en el frente de su casa, pero ayer, como vemos en las imágenes, uno de ellos se le acercó con una pistola para atentar contra su vida. ¿Qué ha ocurrido? Que esto nos llega un poco de sorpresa porque al final yo quería preguntar a la mesa si creéis que esto se trata de un montaje o ha sido algo real, porque sí que es verdad que la policía ya ha detenido a Fernando Andrés Sabaj Montiel, un brasileño de 35 años, y que esa pistola, que yo cuando he visto las primeras imágenes pensaba que era de mentira o de fogueo, no, era de verdad, lo que pasa es que se había atascado y entonces tenía cinco balas dentro de la... Además dice que suena clic, que se oye el ruido. Pues no lo sé, Ana, pero sospechoso desde luego porque justo en la situación en la que ella se encuentra, ¿no? Aparece ahora hay una cámara víctima. perfectamente justo de móvil, perfectamente puesta para que sea a la perfección es que fue el grabado intento por de las cámaras de asesinato. televisión de Argentina, por eso está en todo el mundo. Y luego que es que yo solo quiero recordar lo que pasó aquí en la Comunidad de Madrid en las elecciones madrileñas, lo de las balas, lo de las navajas, y la navajita todo plateada. mentira. Para no perder esas elecciones, las perdieron igualmente, pero vamos, no me extrañaría que esto, eso sí, es una sospecha, ¿no? Obviamente no. No, pero es un poco posible, porque además yo oí esta mañana que le había una cadena argentina había entrevistado. Allí se pone en duda, ¿eh? Se pone en duda la entrevista. No, me refiero que sea real esto. O sea, que puede que sea un montaje, lo están diciendo en Argentina. O sea, puede que sea un montaje. Que las mismas cosas que decimos. Pues Ramón, últimas declaraciones. Sí, no tenemos ninguna prueba que sea un montaje, pero cabe la posibilidad de que sea todo un montaje. Y tú has dicho muy claramente lo que pasó en la Comunidad de Madrid. Claro. ¿Que se ha vuelto a investigar? ¿Sabemos algo de y las el PSOE y balas? Podemos rechazaron esas investigaciones en el Congreso de los Diputados. Y ahora blanco y en botella leche. Nos tenemos que ir. Ha sido un auténtico placer llevar el programa de verano de Dando Caña durante el mes de agosto. Espero que los espectadores y contertulios hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos muy pronto en Crónicas de Manicomio y quién sabe en qué otro programa más. Gracias por estar ahí cada día y al equipo por hacerlo posible. Y en especial a María Vallejo y a Alba. Que tengan muy buen fin de semana y les esperamos el lunes con Alba Vila a las 12.